Suscríbete a la Panterita. Lo de Carrizo, y habla bien en serio, Sí, sin escucho. ironía. Viene el nuevo técnico, llegó esta mañana, a ver la conferencia esta tarde, y ocurre que mañana va a ser, bueno, Finalmente está mañana. para confirmarse mañana. Brillante, Víctor. Entonces, me parece bien, porque hay que preguntas que le van a hacer y va a tener que saber responder. Él no puede quedar offside. Entonces, hay preguntas que le van a hacer. Por ejemplo, ¿lo vio a Carrizo? Tiene que saber lo Manolo. ¿Cómo es Carrizo? Entonces, ¿qué es lo que hice ayer? Que hay un relator que dice, ¿qué es lo que vos te reí? Sí, estaba escuchando yo atentamente. Y yo reaccioné. El UDA 1, el UNA 8, dice. Entonces, eso no va a ser el con Cecilio Domínguez, por ejemplo, que no tiene final. Si yo quiero hacer el mano a mano con Carlos Quise, vamos a traer acá un tablero electrónico y le voy a poner los piques de Cecilio a dónde va. Y entonces le voy a decir, que porque él fue relator también. Claro. Entonces vos le das el micrófono y te va a decir, toca Cecilio, el UDA 1, el UDA 8, y después se dúo. Y después, pero más a mi favor, es que Cecilio está para la definición y Carrizo no está para la. Yo técnico no le voy a tener a Carrizo para definir, le voy a hacer cumplir otra función, no lo voy a hacer para definir, sí Cecilio Domínguez para definir. Por eso pagaron $6 millones los directivos independientes cuando lo llevaron. Un jugador de excelentes condiciones es Cecilio. Después no sé qué pasó con él en Independiente, cuando le compran del América. Entonces cuando venga este técnico, y con esto termino, va a ser todo el plantel que dispone. Una cosa es la formativa y otra cosa es cuando comience. Ya, y va a encontrar jugadores de trayectoria. Bruno Valdés, por ejemplo, va a hacer lo de Bruno Valdés y va a decir, este muchacho tiene un historial. Y así va a ir. Arzamendi viene de España, sí. Lo habrá visto el técnico. Entonces va a ir. Lo que digo es que la función que va a cumplir hoy, o mañana ha presentado Manolo Jiménez, va a tener que responder, va a tener que conocer bien la casa, porque entra en desventaja en la tabla y en el fútbol. Cerro está en desventaja en la tabla de posiciones y en el fútbol que ofrece. Y ayer hasta el mensaje de Zapac fue claro, él dijo prioridad Libertadores, porque ahí empezamos de cero, así lo dijo, o sea, el campeonato ya. Y aclaró que le tiene poco tiempo, que le quedan 15 días. Y está bien, ese campeonato se le escapó. Sí, entonces sí. Carlos quise que. No se animó a decirlo Zapac, pero dio a entender que. Se le fue. Entonces Carlos quise. ¿Qué le va a decir vos si yo. Vos sos Manolo? Le va a decir que no le ponga luego para Carrizo. No, esa es decisión de él. No, vos no me podés responder. Primero te burlaste, irónicamente dijiste, no, elimina uno, elimina el otro. Al contrario. Eso es lo que dijo, elimina uno, elimina otro. No lo pudieron parar. Hizo un partidazo el segundo tiempo, no el primero. En el segundo hizo un partidazo. El primer tiempo no apareció. ¿En qué concepto salió esa opinión mía? En concepto de que estábamos hablando que la televisión no te muestra más que dónde está la pelota. Entonces vos tenés que mirar otras cosas cuando vas a analizar el fútbol, la vuelta, esto y esto. Tal el caso, digo, que a veces el relator, porque ellos es profesional, comienza a gambetear 70 metros del arco y te dan la emoción que vos le diste a esa jugada. Y si vos estás escuchando... No, decime si mentí nomás. No mentiste. El idea uno, el lugar el otro, el lugar... Eso no es mentir. No mentiste, pero te digo nomás, nosotros, si yo no analizo y digo, le gambeteó a tres, que alguien dijo ahí, metió lo de Roque en ese momento. Lo de Roque terminó en gol. Entonces, porque fueron posiciones distintas en la cancha. Claro. No me vengan acá, me está subestimando. No. Acá está Carrizo. Me pongo en el lugar del oyente. No, este es el área. Carrizo acá. El de Roque acá a fondo. Fue más vertical. Son dos jugadas distintas. ¿No se pueden comparar? No, y vos no vas a hablar. Pero el relator le da. No va a hablar. El relator le da emotividad a las dos jugadas. No. Por favor. ¿Y vos te arrugás todo con Carlos Quise? No, claro que está arrugado. ¿Por qué? No. Claro que está arrugado. Mirando los números, los goles de Carrizo, tiene 33 en toda... Pero no es goleador Carrizo, la puta. Él decía hace rato... Pero no es goleador, el Cerro no le saco como goleador. Te voy a poner un ejemplo, Edu. Él es el filtrador. Vamos, Edu. El generador. Vamos, Edu. Yo coincido contigo en esa. Él no está para marcar goles, está para que se hagan goles. Edu. Sí. Edu vino. Jugó
20 minutos. 20 minutos. Ferfer, que dice el niño, su vida es guaraní, su club es guaraní, mundo, sí. su mundo. Sí. El trabajo que va a tener, no solamente en los que juegan, en los que no juegan. Vos no mires solamente en los que están hoy jugando, Sí. porque sí o sí vas a tener que preguntar, ¿cómo vino Brock? ¿Quién lo trajo a este señor? Le trajo... ¿Y cómo fue? ¿Estaba Jugero? Si estaba Jugero, no estaba Jugero. No. No estaba todavía. Él llegó en la época de Llegó Arce. con Entonces, el grupo del le oficio puedo decir, del yo no scouting. tuve Es participación. más, lo trajeron. Sí, pero lo Tiene que- que hacer, el cuerpo técnico tiene lo pidió. que hacer No, pero el pasa, trabajo pues. enorme el de Jiménez. Sí, un análisis general tiene que hacer. De lo que están jugando, de los que no están jugando. De el todo, por qué. pero le van a dar un informe técnico y él va a ir Y él comprobando lo va a ver el día a día. en el día a día. El día a día. Yo no hay creo otro. que- Porque te pueden pasar un informe, pero cuando vos lo empezás a ver, ahí empezás a decir, bueno, esto no- tenían razón, y- esto no, esto y- no ah, pasa. Yo Lo no otro- vengo a discutir acá lo que dice que conoce sobradamente No, no lo es que discusión. dice. Pues te respeto. En la Copa, ¿cuándo juega Cerro? 15 En la días. semana días. del 2, 3, 4 de abril. 2, 3, 4. Carlos Quise. Él no puede experimentar ni meter en laboratorio en 12 días. No, Solo tiene 2 partidos más antes, ante Nacional y después la primera fecha. de No la puede, segunda él no rueda puede de entrar en el la Copa. laboratorio. Él no puede decir, voy a tener 5 prácticas para ver si es cierto lo que, si cómo está vos, si cómo está vos, si cómo está vos. Sí, pero puede cambiar el aire del vestuario. El aire vestuario con un ventilador. Su, No su puede cambiar exigencia, el ánimo del vestuario lo que él puede va- ser- por eso y te- después en base a triunfo trabajar lo que él quiere. No, ¿Qué es su lo que va a exigencia, cambiar? Yo estoy de acuerdo, el ambiente de vestuario. Sí, va a Eso cambiar, muy bien. seguramente cambia. su exigencia en las primeras fechas va a ser al tope. Le va a exigir al máximo a su equipo para que le permita una evaluación definitiva. No es lo mismo tal rival que el tal rival para jugadores de equipo grande. Por eso lo de Palermo fue muy bueno que arranque en el clásico, a pesar de lo que le puede generar perder. Empató y te ganó la hinchada, por decirte un detalle. No es que ganó, empató nomás. Y la gente le valoró, porque hubo otra actitud, que siempre digo. Y después el clásico bajó. Y espera 4 fechas, siempre digo, yo a Manolo Jiménez no le voy a analizar, voy a ver Tiene todo partido. voy a ver cosas de él en los primeros 4 partidos. A partir de 4 se tiene que notar lo que él va a generar Lo que dentro digo de es su que lo llega en otro- un momento muy delicado para Cerro, Sí. Sí. por lo que está en campo y lo que no juegan. Ahí tiene que hacer un análisis profundo y, decirle dónde se embarró con Ferfer, por qué Ferfer no juega acá, por qué lo quisieron poner acá. Porque me supongo que el técnico español o asesores puede ver video, donde juega. Yo no creo que se conforme Y te agrego solamente con más, lo que le dicen. también No, tiene que- No, todo, analizan También- todo. Y en el día a día, como dice Carlos, eso día es a lo día. más, eso es lo más real, Arturo. El día a día es lo más real, porque a vos te puede pasar un informe de todo el plantel. El que jugó, el que no jugó, el ¿Y que cómo vino, se el que día no a día? vino. Pero cuando vos lo ves, Enseñame cómo se día a día si no hay más día a día. no, ¿cómo que no? Ahora tiene 15 Ahora de días. fulbito se juntan 10, 12 jugadores, 20 y se pasan la pelota. No, no es Ese, cierto, no. o digo un disparate. Yo justo eso quería plantear, porque No hay más acá, eso. acá veo el calendario. Solo ahora él va a poder trabajar una semana completa, porque después Cerro juega Entre semana. miércoles, en la fecha 11, fin de semana 12. Hay Libertadores, 13, fecha 2, 14, adelanto, fecha 15, 16, fecha 3. En abril no para, en abril no va a tener semana completa. Y no, y bueno, va a hasta tener que el trabajar. 29 Va a tener que de abril acelerar los procesos. se Sí, juega cada sí, 3 Pero sí, por algo su agarró, obje- Vicky, por algo sí, agarró. claro, yo para- Por algo pregunto agarró. más. El tipo Coincide, sabe no a va a dónde tener viene. tiempo, no sabe que No va a no tener semana tiene, completa. no tiene. Claro. Él, a eso iba. Él va a Para- tener que venir a adaptarse, a adaptarse a Cerro y no querer cambiar Si cosas su- de entrada, eso, porque si si, su si objetivo- hace eso, si su va a objetivo, chocar. si su objetivo es Copa, que es Copa, Clopa, él va a tener semana larga. Claro. Si él quiere. Pero Pero mientras va para a eso, regalar puntos del espera, campeonato. no importa, pero hay decisiones que tenés que tomar. Y después se lo Claro. termina séptimo, octavo y se No, arrepiente. pero tiene que Es tomar porque coraje. le van a juzgar por la Copa. Pero tenés que tener agallas para tomar ese tipo de decisiones. y tenés que tener Ahora, plantel para pelear Copa también, Carlos. No, Porque vos podés, una cosa es lo que yo quiero, la otra es lo que Copa, puedo. la Copa, Pero por algo agarró Pancho, no la había primera, tipo la- tipo. el Ahora, primer vos estás objetivo de la No, Copa. yo sé, pero... Claro que está Germán con 15. Pero por algo agarró Cerro. callás. ¿Vos te pensás que el tipo es tonto? No, Y yo después se le sé. queda sin el pan y sin la torta. Y se esperá, termina fase de grupo, vamos queda a partir de la octavo, base, noveno. vamos a partir de la Pero es un riesgo base. que tienen que tomarlo. Perfecto, Germán. Si no, quédate en España comiendo, perfecto. ¿cómo es? Paella. Paella o jamón crudo. Vamos a partir de la Listo. base de que él viene de una estructura de trabajo Es un atrevido que mata. europea. ¿A vos no te va a gustar que cuando tenga tu técnico, cómo es tu para tu chino? carnet. Me tira acá.
No, lo que te digo es, él Amigo, viene es tu con licencia pro. forma de trabajo. Ya Es tu sabe licencia cómo propia se trabaja que trabaja en vos vas a ser Paraguay. campeón del mundo con No tu te puedo licencia escuchar, no te puedo pro. escuchar, no te Y puedo si escuchar. vos le escuchabas a él cuando habló, dijo, me llamó la atención el fútbol base en Paraguay, los chicos tenían que tomar colectivo, tal cosa. Habló de la realidad, estructura, de de la la realidad. realidad del fútbol paraguayo y de muchos clubes. Claro. El fútbol paraguayo él está tiene- Pero fuera eso, él valoró el esfuerzo valoró. Y bueno, Perfecto. de Está aquel mal. A que lo que- va y hace ese esfuerzo, despertarse a la mañana, de ir Pero hasta está Pané. ¿Qué está mal? Dio su opinión, ¿por qué no, dio su opinión? ¿Por qué va a no, estar yo mal? no le critico. Está mal Que cómo funciona traba- así, claro que está mal. cómo se trabaja en las inferiores. Eso es Claro otra cosa. que está pues, mal. parece No que se el tío- puede lo que él dijo. despertar a un chico que no tiene la alimentación adecuada a las 4 o las 5 de la mañana. Va, entrena, sabe dónde viene. termina a las 10, las 11, las 12 llega a su casa, si come rápido, va al colegio, termina el colegio a las 6 de la tarde, tiene que dormir porque al día siguiente se tiene que levantar. Ese chico, mientras juega de titular, va a tener ganas. El día que pierda la titularidad, cuando cambia de categoría, va a dejar de practicar porque el papá ya no le quiere llevar, porque ya es suplente, la mamá también. Hay demasiado. No sé quién fue el ideólogo de que tienen que trabajar a la mañana los chicos. Y con este calor no deben hacerlo tampoco. Ahí está otro tema, que todos trabajan No poder trabajar hasta la mañana. una semana larga de fútbol de primera. Donde ¿Y los hay- partidos, Arturo? ¿Los Mira, partidos formativos? Que no pueden una jugar a la locura. Una mañana. semana Sí, larga la de mañana. fútbol de primera, de equipos de primera, con toda la estructura. Trabajan lunes, semana de domingo a domingo, hagamos rápido. Lunes tenés que hacer regenerativo hoy día, no hay más de día libre. Está martes un solo turno, miércoles. Desde el miércoles vos tenés que bajar la intensidad. A pesar que tenés vitaminas, jueves tenés que darle menos, viernes menos trabajo, sábado menos, para que te lleguen entero el domingo. ¿Qué hacen los inferiores? Trabajan igual todos los días. Los únicos días que no laburan los chicos inferiores, insólitamente, es sábado y domingo. Porque juegan viernes, a veces juegan sábado una categoría y después juegan lunes. ¿Verdad? ¿Por qué? Y todos los otros días tiene escolaridad y cuando digo, no tienen ni cancha, ni la cantidad de pelota que requieren, ni los implementos que requieren. Cuando van a hacer un trabajo técnico, ¿por qué miércoles que no dividen? En vez de llevar 30 chicos de la categoría, ¿por qué no llevan 15 que ellos pueden controlar mejor? Y el jugador descansa, decía el jugador, hagan cualquier actividad Te hago una pregunta. física, ¿Todos los clubes de primera son así acá? la gran mayoría. No puedo decir 100% porque no conozco, pero si investigamos posiblemente sea el 100%. Tus electrodomésticos deben ser Yan, la marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo Vamos a S.A. tocarles de afuera, pero con modelos de adentro. Jam. Sí, Va a venir el español a decirle no haga ni un gesto y sí. le va a sacar su esencia. No, ¿por qué pone ese gesto? Y porque a la le va a puta? sacar su esencia pero probablemente responde al fútbol, como pero arquero. en beneficio ¿Quiere un de- arquero sin gesto y en que le entre beneficio gol? del equipo. Sí, depende. Yo no sé el perfil de Manolo, no lo conozco, no sé cómo se manejará. Mano dura. Y bueno, entonces le va a decir, sos un gran arquero, pero estas cosas tenés que dejarlas de lado. ¿Por qué? Porque le puede generar molestia al grupo, o quizás no le da molestia y dijo, no, sigue haciendo tu trabajo. Tiene que utilizar todo lo que Jan quiere transmitir en beneficio del equipo. Esa es su tarea. Sí. No cambiarlo, sino Y utilizar. Eso es lo que acá quieren que le cambie ya. No, No, va a cambiar ya. tenés que utilizar en Él le puede beneficio del decir equipo. Como dice Germán, ir ordenándolo, cuál está bien, hacerlo entender. El otro día, que a mí digo, hey, es Jan, y no reaccionó. Andá a hacerle eso a Gato, a Almeida, a cualquier arquero, a Fernando Alves. ¿Qué cosa? Cuando pone el 2 en la barrera, sacó Arzamendia desde la línea, Sí. esa jugada es ¿Algo Sur? Arco Sur. Sí, Arco Sur. Pone 2 en la barrera él. Ah. Domínguez estaba en el semicírculo de área, le dice a Ituro, vení marcar. Ah, que vos dijiste pelota, y que tú, vos dijiste el arquero, Domínguez le dio la orden. Sí, Domínguez le da la cierto. orden y él no reacciona. Claro, eso es raro también. Entonces, Tenés entonces digo, razón, Carlos. a un arquero le toca la barrera y se ponen locos. Loco. Porque el que manda la barrera, ¿dónde se va a poner? Es el arquero, él es responsable. No se puede meter ni un jugador por más líder que quiera. Una vez me ¿Qué? discutí con un técnico, me quiso armar una barrera. Sí. ¿Usted quiere atajar? Y encima el técnico era un ex arquero. Un arquero de selección que ganó todo. Le digo, profe, discúlpeme, la barrera la armo yo. Yo digo quién va al palo en el córner porque yo me siento cómodo así. Y discutimos y al final me dio la razón. Ah, él fue. Vendemos. Cuando cargas el cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 56 años de análisis y testeo por más de 150 científicos de todo el mundo, Shell Desarrollo Mundial para la Eficiencia de tu Motor. Todo el mundo que ya sabe, hay uno más que fue arquero y que ganó todo en el país. Pero no fue acá, fue a otro país.
Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Los martes en Farmacia Catedral ahorras con Sudameric Bank con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías. Más 5% de reintegro con pagos vía QR. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Vamos a hacerlo porque voy a matizar con el arquero que va a Estados Unidos, Gerardo. ¿No está el Pepe Cardoso que está de cumpleaños? Ah, tiene hoy está de cumpleaños el Pepe Cardoso. Día de San José, José Saturnino Cardoso. Pero es su cumpleaños. 19 de marzo. Sí, ¿Qué edad cumple? 50 y... 49. 53. 53 años. Joven, muy joven. ¿Eh? Sí. 19 de marzo del 71. De Nueva Italia. No sé, Nueva Italia. José Cardoso. ¿Vos lo viste cuando en River? ¿Qué lo quise? ¿Lo viste cuando en River? Me gustaba en River, le traje en la selección, me Pero me River, mataron. ¿En qué puesto jugó? Jugaba, muchos dicen que jugaba en otra posición. Brillante, más a la derecha volante. Sí, ahí, y yo le vi el día que le vi abierto a la izquierda. Y yo le he visto abierto a la derecha, ¿no? en cancha de River. Volante, vos. No, ahí No, le he visto. no. Es un Allá- plato en otra versión. Allá se Baja, antes- baja, un plato. Mira. Y para complacerla quise un Haaland en otra versión. Ah. Entonces me voy y me ubico para que Quise me entienda. Me voy a la Premier, entonces me entiende Víctor, me entiende Carlos Quise, me entendemos. Sí, es un mejor Haaland jugador. en otra versión. Carlos, ¿lograste que mire la premia? Pero hace rato, amigo. no, pero ¿qué vas a Ya te decir? digo. Vos mirás la Premier y decís gracias fútbol. Ya está. Y yo dije lo contrario, veo. No. No podés comparar ni un equipo sudamericano con jugadores que están en la Pero no le fútbol. puedes comparar. Eso nomás es. Pero- No se puede. Pero ¿para qué vas a comparar? Alargue y parece que recién comenzó el partido este Manchester City con... Alargue y parece que recién comenzó el partido. Tiene una respuesta física impresionante. Manchester-Liverpool. Así mismo. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. ¿Qué es ese, El de pelota. El que lleva a los checos pecados. El Estados arquero, el Unidos. chico de Cao. ¿Dónde está? Ah, está Marcelo. ¿Cómo te va, Marcelo? Pensé que estaba viendo imagen. ¿Cómo está, Marcelo? Hola, comandante, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a toda la mesa. Bueno, contanos, Marcelo Petit. Gabriel Porrota. Perdón. Gabriel Porrota fue que escribieron ahí. Y ahí estaba mi error, por eso no entendí. Javier Perrota, contanos de él, Marcelo. Mil disculpas. No, por favor. Gabriel Perrota, portero paraguayo, hoy en su 5º año en Estados Unidos, terminó su carrera de administración de empresas, ahora terminando un máster en Finance en Marshall University. Fue firmado por un equipo profesional de Estados Unidos y este año va a competir en Pittsburgh Riverhand en la USL Championship. ¿Cómo se da el hecho de su presencia y más de él? Porque así es, a nosotros debes entender, Marcelo, que se nos escapan muchas cosas. Es el caso de Gabriel, más de él, por favor. Sí, claro. Bueno, Gabriel Perrota hizo su etapa formativa en el Club Nacional, estuvo en primera a los 16 años, también con presencia en la selección paraguaya sub-17 y sub-19. Decidió a los 19 años emprender este camino de ir a estudiar becado y competir representando a la universidad, ¿verdad? Entonces, este fue el camino que decidió, nosotros le ayudamos, tenemos una agencia y le enviamos atletas a Estados Unidos que puedan estudiar y competir. Y bueno, luego de obviamente una gran campaña universitaria, él fue elegido entre unos pocos, ¿verdad?, para que pueda tener una visa de trabajo, de futbolista, y bueno, empieza hoy su carrera profesional a la par de haber terminado sus estudios. Selecciones formativas, estuvo vistiendo la albirroja. Estuvo, sí, en la sub-17, en el sudamericano que se jugó acá en Luque, me acuerdo que se jugó un partido, no me acuerdo si fue clasificado al Mundial. Te puedo pasar los datos de esa campaña, gran campaña de la sub-17. Sí, incluso estuvo en el Mundial en Chile, efectivamente, como lo decías, el Mundial Sub-17 en aquel momento. La liga en la cual va a jugar sería el equivalente a una segunda división, ¿verdad? El paso previo a la MLS, ahí se sabe que no hay ascenso y descenso, pero es la segunda categoría después de la MLS, ¿verdad? Así mismo. Es una liga profesional paralela, no hay ascenso ni descenso. Muchos equipos de la MLS tienen como su filial en esta liga. El Inter de Miami tiene el Inter Miami 2 y el DC United también. O sea, hay muchos equipos, franquicias de MLS que tienen sus equipos paralelos ahí en la USL. ¿Cómo hacer estudiar y jugar fútbol con una beca en los Estados Unidos,
Marcelo? Bueno, comandante, realmente esto es algo que está muy bien organizado en Estados Unidos. Tuve también la experiencia de haber hecho este camino. Y bueno, uno como está todo centralizado en el campus, la estadía, la alimentación, el entrenamiento, el gimnasio, todo centralizado es mucho más fácil, ¿verdad? Eso en otros países, incluyendo el nuestro, es un poco más complejo. En Estados Unidos está muy bien organizado, entonces Gabriel lo pudo hacer muy bien. Y de hecho, bueno, hoy con un gran nivel se está dando este paso profesional. ¿Y otros paraguayos, no digo similares, pero así en situaciones como esta? Tenemos más de 70 chicos en Estados Unidos hoy, no todos por fútbol, pero Gabriel obviamente es el chico que más sobresalió hasta el momento. Hay otros que se están acercando, arrimando a sus últimos años universitarios, y es ahí donde se les puede presentar también esta oportunidad como a Gabriel ahora. Estoy leyendo la característica, arquero sobrio. Sí, un arquero con una gran habilidad con las piernas, algo que no es muy usual para nuestros arqueros. Tiene muy buen toque, eso es algo que pulió mucho allá en Estados Unidos. Y bueno, también obviamente mucha reacción, mucha potencia. Él viene cada 6 meses a entrenar con el profe Jacinto, que también le ayudó mucho durante toda su carrera, y es él el que también le valoró mucho su crecimiento en Estados Unidos, lo que significa que fue mejorando mucho en estos 4 años. Y bueno, Marcelo, queríamos saber de Gabriel Garza por tu tiempo, por colaborar, información y opinión referente a lo que está haciendo Gabriel y lo que podés aportarlo. Un saludo al aire, Marcelo, gracias por tu tiempo. Igual, comandante, un abrazo, saludos. Gracias, igual, abrazo. Marcelo Petit. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premier y Suave, hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni, líquido para radiador verde o rojo. Grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni de punta a ¿Qué se llama punta. en la Copa Libertadores Sudamericana y Cerro Opa? ¿Por qué, opa? Tiene mucho trabajo que hacer Manolo. ¿Opa? Mira la cara de aquí. Y tiene trabajo que tiene que hacer cualquier entrenador. Sí, pero cuando encontrar la casa desordenada es más Hay difícil. ordenar en un o si no llegaría, no cambiaría de entrenador si está ordenada la casa y funciona. Pero es simple. Sí, pero pero- te respeta. Y yo también le pero respeto, le uno quiero poder mucho. Eso es otra cosa. Entonces toman un café a la vuelta y te quiero Y mucho. pero no Acá estamos cuando decidimos dice, quién va a espera, pagar ¿por el qué café? Cerro fue cambiando de técnico? Pero es Porque normal. las en el cosas no fútbol. se dieron. Claro. Pero ¿por qué no se dieron? Ajá, Y preguntarle a Jubero. Entramos ahí. Jubero le trajo a Entramos. Y es su Jubero ma- está jugado. su máxima Porque apuesta. Y el Sí, Jubero, con la experiencia que coincido. tiene, es el que tiene que tener el mano a mano Jubero con... Ya, con- tú habrán Ya tenido. pasó el tiempo, ya se adaptó, ya trajo los jugadores que quiso, primero, ahora trae el cuando entrenador habló que con quiere. Espera. el plantel va a tener que hacer 1-1-1. No va a tener tiempo. Espera. Sí, cada 3 días va a tener que Sí, jugar. es posible, ¿no? Tu A mí lo que me padrino. preocupa es que el campeonato se deje de lado. Porque yo entiendo la Libertadores. No, todo no bien, va a pero- dejar tan pero ¿qué pasa si abiertamente. es que se elimina la Libertadores y después queda Pero el mitad de tabla presidente- para abajo? Pero el Termina el presidente dijo ayer, certamen. el presidente dijo Hoy, la primera está, la hoy Copa. tiene, ¿cuánto tiene Libertad? 21, 14, Sí, 7, claro, 10 pero por el puntos. acumulativo después hay que sumar, o si no en la clausura sí, llega... pero eso ellos no van a perder poniendo el equipo B. Si están bien trabajados van a ganar también. Aparte Tienen tiene buenos buen jugadores. plantel, Cerro. Tiene Pero buen ni plantel. con el equipo A ganó 7 Y partidos bueno, seguidos. pero quizás los técnicos que tuvieron le dieron la tecla mejor y con el cambio Acá, ahora. el primer tema que hay que analizar es, le trajo por 4 meses a Manolo. ¿Por qué se decidió Jubero por Bernay y ya no se decidió por Manolo en su momento? ¿Y por qué sí, a lo mejor confiando en No, y Bernay, porque a lo conoce. mejor en ese momento fue la primera etapa Y de aparte había Bernay donde le terminado fue bien. bien, sí. ¿Qué hace donde le que fue no bien. digas lo que hice? ¿Eh? No te enojas conmigo. Nunca. Vos cuando tenés, vos estás jugando sobre el resultado. Pero tu pregunta es obvia. ¿Por qué se jugó? Porque se iba bien, no estaba Manolo. Claro. Claro, y sí. Algo pasó en el camino. Y si yo me quedo con lo que tengo nomás y no reacciono, es mi culpa. Es mi culpa. Es cierto lo que dice Francisco, hay que ver el vestuario. Manolo le trajo ya Vestuario y organigrama, te diría. no, porque interrumpe, después puede estar. Yo te digo una cosa. Él valoró el trabajo de Bernay, por eso le dio continuidad. Claro. Y fue un error. A la puta. Espera un ratito.
Tomar decisiones siempre son difíciles. Claro. Las decisiones no son fáciles. No, nunca. Tomar decisiones. Lógico. Cuando toman la decisión de Bernay, Sí. pierde todo lo que tenía. Él no era coordinador de la formativa. Sí, antes de... ¿Y saltar a la dónde está primera. Víctor Bernal hoy? Y hoy esperando club. Y eso no le puede sacar la parece mano. que va a agarrar uno Pero en él tomó breve. la decisión. Uno en base a qué toma. ¿Qué? Espera. Pero Jubero le dice a Bernay, ven un ratito, Víctor, vamos a hablar. Habla Bernay. Y en una previa le puede decir, mira, si las cosas no salen, vos ve al lugar de origen. Coordinador, ¿por qué pones esa No, cara? porque es muy en el difícil. segundo, ahí no estoy de acuerdo, porque en el segundo Pero no, periodo él de ya era acuerdo para, conmigo. para En que la él sea charla, técnico. en la charla, porque Bernay fue interino de Cerro. Sí. Un interino que se prolongó, pero él fue interino hasta que se le confirmó en el cargo. Un día, cualquiera de la vida, se fue Bernay. Yo me incluyo en lo que fue un error. Seguía, porque oficialmente Cerro no comunicó. Alguien filtró la información que se iba. Después, otras agregó que igual malo se iba a ir. Sí, y que aparentemente hasta ya le habían hablado En el antes ojo, del en el partido ojo. ante Tacuarembó que iba a ser el Bueno, último aunque sí, gane. y ahí fue otro error de Jubero en este caso, porque ya le habían avisado que se iba, ¿y por qué no tenía ese plan B para reemplazarlo? Hablamos de Pero organización. estamos hablando de eso dijo el errores. propio Zapac. Cuando habló con nosotros, dijo que ya estaba y- advertido. Claro, sabía pero que no, era el pero mismo no tenía partido. nadie fijo todavía. ¿Cuántos se No, demoró no el tenía, Morón? no tenía. Ahí va a tener Ahora, problemas, ese es el porque tema. aquí dijo Ahora, cuando habló Zapac, claro, dijo, claro. Lo que digo nomás, estaba uno en base advertido. a qué toma decisiones para decidir, sobre todo este tipo de Resultados. cosas. Sí, Rendimiento. cómo anda el equipo, cómo venía Bernay, venía bien, entonces tenía el cimiento Sí, para pero que se le seis dé la empates, confianza. 7 empates No, con venía igual. bien el torneo De anterior, antes. te digo, Antes sí. del torneo anterior. ¿Qué pasa, Sí, Carlos? sí, sí. Entonces Es súper- le dieron la deja que termine. confianza, porque venían de una experiencia con Diego Gavilán que también no fue buena, que era de la casa. Entonces dijeron, bueno, con él no fue bien, vamos a darle la Esa confianza. confianza que le dieron a Dios, que tampoco fue buena, Ujú. tenía ya su tiempo, porque se tardó en lo de Diego, ¿ustedes se acuerdan? Sí. Él estaba afuera. 5 empates seguidos. No hablo ni Y pero de y eso. 5 Ah, yo no la sé en qué puta. momento bueno, reacciona y los se- y dirigentes hablando de ahora de un resultados, club grande si esto- 5 empates no seguidos está tiene entendiendo. y ahora le volvió a Cuando pasar vino lo mismo. Diego Gavilán, él estaba la sub-20. Él estaba en la sub-20 Libertadores en Chile. Cerro, ¿qué hace? Cerro le espera y después están los resultados. Sí, Cerro se fue mucho a lo de la casa. Vamos a ordenar se la fue charla, mucho a lo de la porque casa. esto es un quilombo. Y después Zapac dijo, incluso hace poco, Diego es de la casa. Cerro ya no va a ser escuela Diego de técnicos. es de la casa, de tradición los Gavilán. Bernay, aún siendo extranjero, es de la casa porque estuvo con Troglio, ¿se acuerdan? Sí, técnico Una inferior por manera mucho de tiempo. decir, Es más, creo que es coordinador. hincha, porque él dijo que era hincha. Sí, de un Cerro, montón todo. de veces. Cerro se volcó. ¿Qué es lo que te pasa? No. Vente, pues. No hay caso, Cerro. No hay caso. Encara la ruta como un pro con la Pickup Jean 4x4 en su versión automática con por y tracción tan solo $29,990. Escribinos al 021-519,000 con el respaldo de Chaco Un Menos segundo, Automotores. Carlito Quise. Ahora sí, un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.pe. Cerro tiene que ser Napoleón Bonaparte. Hay que hacerle escuchar a Juan José Zapac Napoleón Bonaparte. ¿Y a quién sería Napoleón? Y hay ¿Él que, o hay que Jubero? decirle, porque así es. Está un departamento Chino Agüero, está Carrizosa, Sí. tocó mucho. ¿Y Viveza, qué- viveza de Zapac. Un segundo. Si quieres que algo se haga, nombra un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión. La comisión tiene que desaparecer. Único responsable. Tiene que ser 2 personas. Jubero y Manolo. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Usibeyela 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Todas las explicaciones, 1 y 8. Napoleón Bonaparte. Si quieres que algo se haga, nombra un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Usibeyela, Casi R y 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Pancito López. Teléfono 021-607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar Debía dedicar que SRL. lo quise a vos. A ver. Técnico afamado. ¿Sabes cómo tiene que ser? Acá Manolo. Y acá Jubero. Acá Jubero.
Ferropar S.A., 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia Mañana todo. en la presentación. Tienes razón, Víctor. No digo que vos no tengas razón. Tiene que haber un objetivo entonces. Sí. ¿Cuál es el objetivo de Cerro y Copa? Pasar la fase Pero de grupo. dice Víctor, cuidado que se puede escapar las dos, pero tiene que jugarse con una. Tiene que jugarse por la Copa. Tiene que jugarse con una, no Pero- va a poder hacer las dos. Pero tiene plantel para poder jugar también el torneo local. Es que en el campeonato quedó lejos. Claro, que está lejos, la realidad está lejos. Pero tiene plantel como para competir. ¿Y tiene plantel, pregunto, tiene plantel para pelear la Copa? Eso Pero está distinto. falta ahora fase de eso grupo. qué difícil. La fase de grupo puedes clasificar primero o segundo. Sí. Lo peor Y que te puede tercero te pasar, va la Sudamericana. te va la Sudamericana. Ahí puedes reforzar, a ver cómo te fue, qué vas a hacer, que es una decisión de la directiva en el futuro. Bueno, nosotros no sabemos cuál es el plan de Cerro. Acá hablamos de Gavilán. Gavilán es un chico que pintaba bien, que hizo un buen trabajo en las inferiores de Cerro, estaba bien considerado, Muy buen perfil. le dieron la oportunidad. Está listo, no le fue bien, paciencia. Bernay, ellos creyeron que era la solución, por eso no lo dejó a Manolo, para mí un error. Para mí no cumplió porque no me bajo con los, no me baso solamente con los resultados, porque hay partidos que tienen que mirar distinto. Yo miro distinto y vuelvo a decir que no manejo estadística, que no le ganó a Libertad y a Olimpia, que lo hubiera acercado a la disputa del campeonato. Cuando no ganas el partido que tenés que ganar, técnico de equipo grande te juega muy en contra. Lo otro que Bernay ya sabía, y que miércoles hizo Bernay en la última conferencia. Bernay estaba avisado. en la última conferencia de prensa, que se fue a la conferencia de prensa, él no anunciaba la renuncia, al día siguiente volvió a trabajar. Entonces hay alguien que miente. Un segundo. Bernay sabía que era su último partido que iba a dirigir. ¿Verdad? Sabía que era el último partido. Eso le comunicó el profe Cubero, de eso hablamos. Claro, un entrenador siempre tiene, y su cuerpo técnico, una esperanza, ¿verdad? Una esperanza. Tampoco teníamos quien dirija, entonces, bueno, en vez de que dirija Jorge Chucarro como interino, siguió él, mientras nosotros iniciamos las gestiones. Pero nosotros ya no teníamos duda del cambio. Entonces eso no quiero que se tergiverse, porque la visión deportiva soberana, la mitad más uno tiene que saber que nosotros ya iniciamos gestiones la semana pasada. Bueno, Juan José dice, Bernay sabía. Sí. ¿Cómo debe doler a un técnico que yo te diga, o que le diga, Jubero le dijo? Jubero le dijo. Ya entra al campo siendo su último partido. Lo más lindo hice con la victoria. Lo que más satisface me fui con el triunfo. Pero dice también, Sí. tenía esperanza, dice. Sí, tenía esperanza. Sí, es que ganaba. Y Porque que le dieron esa situación. quedaba ahí otra vez Porque una... No fue claro el mensaje No, tampoco. fue un 50 y 50, pues. Claro, Sí, no porque fue dice, claro. si ganaba tenía esperanza, yo... 50 y 50. ¿Esperanza de qué? No hay que ver, nadie Sí, que sí, ganaba sí, tenía no, esperanza de de que continuar. tenía- Ah, sí, perdía, se iba. Si no ganaba. ¿Cómo tiene que hablar Jubero? Esa pregunta Víctor lo irá a la mañana para vos. Jubero le dijo, Jubero le dice, pone raro. Bernay sabía que era su último partido que iba a dirigir. ¿Verdad? Sabía que era el último partido. Eso le comunicó el profe Cubero, de eso hablamos. Claro, un entrenador siempre tiene, y su cuerpo técnico, una esperanza, ¿verdad? Una esperanza. Ella entiendo, esa es claro, es muy doloroso, pues hasta aquí llegamos y yo tengo una esperanza si ganamos. Y bueno, por eso Bernay no asumió la responsabilidad de renunciar, terminar el partido, la porque conferencia, sí. porque en el vestuario, al terminar el partido, cuando te van a echar ya no viene nadie. ¿Entendés? Te hago una pregunta, Pero a lo ¿por qué mejor la vino uno y dijo, no, tranquilo, profe, no hay otro, así que vas a seguir vos. Yo lo que Entonces no él entiendo va y es, se no- cree no que iba a entiendo seguir. de vos. Yo no digo que te haya pasado, Carlos, quise, pero me estoy poniendo de a poco nervioso contigo. No te pongas, por favor. Vos como técnico sabés muy bien lo que es un vestuario. Sí. Muy bien sabés. Las cosas de Bernay era tarde o temprano Quintana será su sastre. ¿Vos me entendés, Víctor? Sí, sí. Tarde o temprano. Hace 3 vos fechas sabés más o quién es menos. Quintana. Sí, esa si era no la levantaba, sensación. era... Tarde o temprano. ¿Por qué? Si le dice Bernay, te dice, y yo tengo una esperanza, esa esperanza es mía. Claro. Por eso ya estaba visto lo de Manolo.
Por eso Sí. cometimos los errores, me incluyo, de Ariel Holland y otros, que se habló de Domínguez, que se habló Bataglia, de los perdón, brasileños. Bataglia, estoy equivocado, de Bataglia se habló brasileño, Mano Menezes, Thiago Núñez. Thiago Núñez y después no es. Porque cuando se manejaron los nombres se iba Bernay. Esos nombres se manejaron antes. Sabía Bernay que se iba. Sí. Antes de jugar ante Tacuarí, después de Guaraní. Entonces, aquí se debe saber muy bien que en una situación inestable, dice un refrán, la duda calcome la mente. Sí. La duda calcome la mente. Pero qué imagen. Que la duda de Bernay, él sabe por dentro lo que estaba pasando en Cerro. Dice Francisco López, hay que arreglar el vestuario. Pero qué es lo que te transmitió, porque tenemos que el técnico tiene ¿Qué iba a seguir experiencia. Bernay? ¿Eh? ¿Qué iba a seguir Bernay, me decís? Si ganaba. Y él podía creer eso. Bernay creía. Claro, ¿por qué cree él en esa posibilidad? Y no ve lo otro que vos Porque ya planteás se como le estaba entrenador. sacando y él quería Porque todavía. en sus declaraciones transmitía el estado del sentimiento y pensó en algún momento que eso le podía salvar de esa decisión. Te voy a ayudar a vos. ¿Por qué Jubero se decidió por Bernay 6 meses antes y no ya por Manolo? Por Manolo. Porque si no le andaba Manolo, le iba a decir la gente de Cerro, ¿por qué no le dejaste a Bernay? Por eso Bernay dijo en su última conferencia, fue una semana difícil y rara. Asimismo, dio después de la derrota contra Tacuarí. Y dijo, los directivos van a hablar del tema de la continuidad. Brillante. No dijo ni que me voy ni que me avisaron los directivos. Decí Bienestar y Certeza Exigín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Yelami 751 Clásico Visec o llámenos al 729-6060 Fleming. Yo no le voy a llamar por su a el Wenger de la Arajalma. El Wenger de No voy a hablar así en ese término. Justo me pone nervioso. ¿Quién le dice así? El Ahí Wenger. me están enviando. Arajal, a ver, ¿Cómo va a ser Wenger? ¿Sabes qué? Están mucho tiempo Manuel Arajal es su Jiménez, comunidad. mucho tiempo perdido, creo yo, el Wenger de Arajal. Arajal. Llega que aparece en Wikipedia en Word, hermano. No es que El Wenger de Arajales. En Comercial La no Economía. compren todo lo que ven en internet. En Comercial La Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios Y vos bajos. sabés que escribir le conocés muy bien vos, Francisco López. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos. Impermeabilizar, reparar, sellar y protege. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda Por eso bien. la historia de Dino Sani no contada. Es un modelo. Es una, no sé, no puedo decir el término que quiero usar, pero Por eso lo de Dino Sani es una enseñanza de vida para todos los técnicos del mundo. Y si no lo sabemos, Arturo. Y estaba con el hijo. le llevó a la escuela. Le llevó porque la señora le dijo llevarlo. No, Y él le no, dijo es que le ordenó. le ordenó. Compra a precio mayorista en el Lavo Razo, encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y Capiatá Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales @el Lavo Razo, supermayorista, entérate los aliados. Desde la comodidad de tu casa o la oficina ya puedes afiliarte a la Caja Mutual. Ingresa a cmsp.org.py en afiliaciones online desde cualquier parte del país y el mundo. Llámanos al 218-4000, Caja Porque Mutual. después va a tener que decir, pues, según se entiende, A y B los equipos. Entonces Carrizo según 15 va al equipo B. Ferfer va al equipo B. Y no va, porque según Carlos Quise va al equipo B. Carrizo va al equipo B. Ferfer. Brock, equipo B ya porque no juega en primera. Ronaldo. Capaz ni ve con él, porque Ah, la puta. no, Ya, tiene otras opciones. Ya. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y saber que es posible como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia, con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin fronteras. Jubero pues se refirió con ese apodo al técnico español. No fue como. No escuché. Bueno, ese es su apodo, no puede ir contra eso. Ese es el DT que lo trajo, Jubero. Con su, se le va a llamar así. Siempre ¿no? Manolo Jiménez. Siempre ¿Dónde Manolo le Jiménez. llaman Manolo, Wenger de- español. No,
el presidente de un club ahí de su barrio. Sí, que la gente, bueno, su salía a la calle a municipio. preguntar, no saben quién es Wenger y medio Alcalá, no sé qué es. Arajal. Salía a preguntar quién es Arajal y quién es Wenger, no van a saber la gente. Algunos puede ser que Wenger por ahí ubiquen, pero hasta ahí nada más. Es poco lo que podemos decir cuando no sabemos ni qué esquema va a usar Claro. para armar el equipo. ¿No? Cuando le veamos jugar, vamos a ver. ¿Qué? ¿Y qué esquema, qué sistema utiliza? ¿Qué Fefer va a ser el 9? ¿Quién dijo? Yo te digo. Está con el bien. Español. Está bien, puede ser. ¿Por qué puede ser? ¿Por qué? ¿Y por qué no? Porque Acordate eso lo que que te digo. Golazo de Lactolanda, golazo de campeonato. Lactolanda ganó el Top of Mind 2024 como la marca más preferida y ya son 10 años consecutivos. Gracias por preferir nuestros yogures, gracias por disfrutar nuestros lácteos. Lactolanda, campeones de punta a punta. Va a venir Manolo a decir, oye, acá el paraguayo centro, cabeza y gol, va a venir con Muchos su idea. cambios, muchos cambios en la vida de en- Manolo tiene que asimilarlo a los 60 años. ¿Qué? Tiene que asimilar choque cultural, ¿De qué? la idiosincrasia del futbolista paraguayo, la manera de concentrar. Hasta en la concentración puede haber cuestiones que él quiera imponer. Parecería que de está viniendo repente un y- marciano Ahí como va. técnico de Cerro, porque Sí, ¿verdad? vamos Ahí a va ser el tema. sinceros, también no está viniendo un ¿Verdad? marciano como técnico de Cerro, porque Pero parece que está sí, viniendo pero de ¿qué otro se planeta pone donde, así? no sé, allá ¿Por el qué se fútbol pone se juega con una así? pelota de Te voy a decir tenis una cosa. y hacen como el ¿Por gol, qué? tampoco ¿Qué bacano. experiencia ¿no? tiene en Sudamérica Manolo? Solo el Cerro. Y los 4 meses que va a Viene, Son los 4 meses que después, tuvo. lo que va a tener que conocer a sus jugadores, pero no tampoco viene un conoce- marciano como Sí, un No, técnico. ya sé, no hablamos de parte de él, Parecería que- pero que- con los jugadores, a lo que voy a la infraestructura, a la estructura, al manejo de Pero interno. parece que y está hasta viniendo de- el español que tiene que colonizar a, no sé, a 30 indios que tiene Cerro en su plantel. Espera, No, o sea, tampoco de acá nomás ni él, ni vino un uno, ni técnico otro. argentino en Cerro que Están buscando un era... nuevo técnico y van a ver cómo le va a la Espera, situación, niño. porque esa es la realidad. A lo que hablo, o de lo que hablo es lo siguiente. Vino Astrada, que vino y prohibió los asados. Sí, atrás. Astrada vino, prohibió los asados. Bueno, cada técnico trae un chip impregnado de lo El que le Guaraní gusta. y vino lo un que técnico y suspendió la empanada. Bueno, perfecto. Ya estuvo 4 meses en el Digo, país, conoce todo, casi gran parte de los baches Sí, que tenemos pero aquí en nuestra en ciudad. ese- Ya sabe que se tiene que caminar hasta el panel y cosas. Hay ahí varias vino cosas que como no observador. Ahora viene la como formativa. técnico. El Ahora viene como responsable técnico. Va a ahora tener que se implementar juega Cerro, cambios. Porque lo traen un técnico que yo creo que no conoce los fútbol paraguayo. Muy por arriba. Pancho, vos dijiste una gran verdad recién. Él se va a tener que acostumbrar. Él se va a donde tener que viene. adaptar. No Porque que si él todo el viene club a cambiar Estuvo, algo. estuvo en el Entonces- fútbol de entonces- el fútbol de allá de Arabia, conoce todo, se adapta a lo que quiere. Si no se adapta, si quiere tener una cuestión, se te acercan los sentate. se te acercan No, los no, no, mayores. no puedo escuchar, no puedo. Tener la historia de Vanderlei en Real Madrid, cuando Roberto Carlos y Ronaldo le dije, profe, todo lo que quiera, pero no nos saque el vino ni una cerveza, y vos te adaptás a ellos. ¿Y te por qué le piden. dijo a Roque Santa cuando jugó en Sudamérica ese técnico alemán? No sé qué le dijo. No, espera. Yo no estoy tocando, yo estoy Que tocando no, con que si no partitura. juega- que no. ¿Qué quería vos acá? Una pregunta y me para la mesa. Para la mesa. Gustavo. Y que quiero que me respondan. Sí. No que puteen tu Sí, pregunta, ¿sabes qué? Futurología. Si empata Manolo los 5 partidos, ¿será que lo sacan? No. ¿Por qué? Ya está tu pregunta, adiós. Una Ven, pregunta ven, que ya para te que no fuiste, tratado de anda ser- sentate, ya está. No, ya está, anda sentate. Pero demasiado corto, Anda señor, ¿por sentate, qué? anda sentate, me estoy quedando difónico. no, La puta, entonces, preguntate. Pregunto lo siguiente. ¿Cuánto empató, verdad? ¿Y cuánto empató? Encaraste mal la pregunta, 5 Gustavito. seguidos también. Y Chao. 5 seguidos. ¿Y Y después? perdió después ante Tacuaré. Anda sentate. Vos preguntaste una cosa y te respondimos. ¿Es sí o no nomás? Vos tuviste la culpa porque vos dijiste una pregunta. Tenía que haber dicho, ¿puedo preguntar algo y listo? Si te duele la cabeza, el hombro o la espalda, yo puedo subir quitador fuerte. Para cada dolor hay un quitador de venta libre en farmacias. Es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas. Con salidas rutas importantes, no Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más ¿Qué segura en la experiencia vida. tenía Abel Ferreira? ¿El portugués? Sí, Poca. que llegó a Palmeiras y Revolucionó el 2 fútbol. Copas Libertadores, campeonato brasileño. Digo que lo ya con esto cree que ya tiene la varita mágica. Nueva Renault Arcana en 3 versiones desde $27.990. Pedí tu test drive en Casa Matriz, República Argentina, Casi José Martí, redes sociales @Renault Santa Rosa PY, Renault, una marca del grupo Santa Rosa. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Ningún entrenador es como es fútbol a lo grande. ¿Eh? Ningún entrenador es como es fútbol a lo grande. ¿Cómo? Que no es que viene y dice, esto es así, ta, y entienden, ¿eh?
O si no, comité ejecutivo. Hay democracia. Dice. Hay ahí democracia. está. El ¿Cómo está técnico- pateando, veo? No, el técnico aprieta, afloja. Aprieta, afloja y ve cómo ir cambiando y adaptando a su metodología el grupo sin perjudicar. el Tiene objetivo que final. tomar decisiones, Claro que va a Manolo. tomar, claro que va a Tiene tomar. 4 9. va a Y vos tomar. dijiste en tu discurso, el 9 está qué para lo hacer di- goles. ¿Y vos de qué te sentaste el número 9? No, yo no digo O, eso. o miento, No, o, yo- o miento. No, el 9 tiene que hacer goles. Eso no No, hace. o no hace. miento. Hay un 9 que no hizo No, gol y no, salió digo campeón eso. del mundo. Sí. Casos excepcionales, pero el 9 Bueno, pero hay. La excepción es la regla. Giroud. Eso decía mucho Bernay en su conferencia, Carlos. así Y después- Sí, me hacía recordar, así terminó. sí, sí. No, suena nada, respetuoso. pero ¿sabe qué pero puso? ser ¿Sabe qué respetuoso. excusa? Y vos le das Cierto, pie. acuerdo. Cierto, Pero ser respetuoso. ¿Sabes qué otra cosa? Pero es buena, puta. pero ¿Sabes es qué otra buena, cosa decía? es buena acotación. Estaba Lo de escuchando la- ese eso plagian. se alimenta. Escuchá, Parece un mercadito. este joven. Estaba que escuchando ese plagian. Parece un mercadito. Tiene razón. Alimenta el debate. ¿Estás cansado de que el calor te irrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Stenionic y olvídate del calor Tokio prendidos a tu vida. ¿Cuáles son los 4 cerros? Los 4 9 cerros. Que no te hagas el distraído. Churín, Churín. Alfio Alfio Oviedo, Oviedo, Ferfer y Edu. y Edu. Son los 4. Le gusta Carlos Quillo, no. Ferfer, O sea, es 9. A ver, son 4 delanteros, los 4 pueden jugar de 9. No, Churín juega de 9. Sí, sí, pero el resto No también. le va a poner a Churín de extremo. Y si le pusiera Alfio a Oviedo Ferfer- es 9, no le va a poner de Ferfer extremo. juega volante central. Edu viene como 9. Edu se presentó diciendo, soy el nuevo 9. Arturo. Y a Fer le cambiaron. Claro, volante Y central. fue un error. Le falta jugar de arquero, vaya Nada de por volante central fue un ratito. Prepárate Es malo para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y No va cultura. a ser fácil para Manolo. Si yo estoy con gusto, la pregunta de Gustavito dice, ¿qué pasa si no logra con la expectativa? Viene con baja expectativa luego para empezar. No. ¿Qué pasa si en la primera fecha pierde ante Colo Colo en Chile? ¿Cómo no va a es ser el deseo. ambiente? ¿Qué tal el grupo que le tocó a No, Cerro? pero... Los rivales. Y toditos son los más populares. Pero lo puede pelear tranquilamente. Para pelear, Y sí, Colo para Colo pelear, sí. Colo Colo tampoco es para demasiado. El candidato Fluminense. Colo Colo no El te candidato demanda. Candidato Fluminense porque es el último campeón, Pero pero, con Colo-Colo tranquilamente lo- Cerro pelea sí, con sí. Colo Colo y pelea con Alianza. Es más, Alianza no sé cómo Alianza está. lo va- veo, Por lo que sí. vi Colo Colo. lo veo flojito Alianza. Se va a evaluar el rendimiento de los jugadores y del equipo, no solamente el resultado. Van a evaluar el rendimiento. Olimpia, su rendimiento no es bueno y es una preocupación. No, es solo el resultado. Que hecho sea de paso ayer Brillante, fue... Carlos Quise. Te felicito. Pero ayer No, el es cuestión de presidente ganar decía el nomás. tema de- Claro. Ganar un partido. El otro no. Vos Sí. tenés que Pero- saber cómo ganaste. pero el Porque otro día- vos ganaste y sos consciente de que no jugaste. Hablando de Olimpia, Ah, ayer... no, ¿ves? Ayer el No, presidente no, el otro. estaba- En la cancha, el partido Olimpia, vos el entretiempo, Ah, cuando terminó. Wildo Almirón, Bueno, directivo. y yo escuché clarito. ¿Qué Que te él dijo? quiere ganar. Hasta ahora No. viene aprobando Sí. Palermo, los números Porque son muy gana. buenos. Sí. Porque gana. Así Ah, dijo. bueno, eso es Y otra ayer el cosa. Y lo dijo un dirigente. No cargate en la boca a los sí, 15 dirigente. de Germán. No, es Vos correcto tenés lo que cuando decís. vas a tener. Espera, Sí, es Carlos, correcto sí, lo que Carlos. decís. En resultado, el número de Palermo es bueno. Claro, el problema Ahora, es ver el nosotros, contenido. nuestra función Es ver el contenido. correcto, gracias por la palabra. Por favor, el ver- contenido. analizarlo, Sí, señor. analizarlo. El contenido. Muy bien. Yo Analizarlo. no puedo tener hambre. ¿Y cómo? Tranquilo, Claro, 18, come Arturo, porque tranquilo. tiene hambre. Tranquilo. Y comer porque tiene hambre. Es un paradójico lo que digo. Yo te puedo poner un menú, pero comí porque tenía hambre. Y eso es lo que tiene Olimpia, hambre. Necesita punto, upeaina. Si tienes planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tienes respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.pe y cotiza tu seguro de automóvil. Panal Seguros, sentí la confianza. ¿Qué te pasa vos? No, digo nomás que anoche fue raro no ver el nombre de Olimpia en el bolillero y ahí a la gente de Olimpia le cayó un poco la ficha de lo que fue el fracaso. Peor es. Porque ayer Estar fue Palermo, la... Pero no dijo estaba Palermo. Carlos que No hice está, rotundo en fracaso. Sudamericana no están Error tacto de Olimpia. No le hubieran puesto en el bolillero a Prato y a Palermo. Así mismo. Ese es un error político. Es un error político de Olimpia. Cuando le dicen a Prato vení, independientemente del homenaje a Osvaldo, vos no podés poner a un ausente con el bolillero porque no estás.
Mili Empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Con cubiertas como Ter, volver a clases es más fácil. Comprando 4 cubiertas te llevas una sensacional mochila y cubiertas como Ter con garantía y tecnología coreana. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Y tranquilizarla es mantener 12 por 1. Ayer decía Prato a los medios ahí en Conmebol, decía, duele mucho no verlo Olimpia en el sorteo, es un error y tenemos que reencauzar el barco, decía. Palabras más, palabras menos. A los medios, a Víctor Villar le decía. A Víctor, sí, con Víctor habló. A Víctor le decía. Estamos... Pero yo digo nomás, es difícil. Aquí ellos fueron invitados por su pasado, por su título en Boca, en River, con todo el respeto a Olimpia. Después vienen los memes, que diga el hincha, ya es otra cosa. Aquí Conmebol le llama por eso a ellos. Si vos mirás después el sorteo, Prato campeón de Libertadores con River, Palermo con Boca, ¿quiénes estuvieron aquí? Aprovecharon que estaban aquí. Sí, bueno, pero era el momento que los dos están en Paraguay, Pancho. Lastimosamente no están un buen presente con Olimpia, pero los dos están en Paraguay. Figuras que estén allí presentes, están en el país y vienen por ese lado, fuera de la situación. Se respeta. Ellos se ponen la camiseta del Olimpia hoy, están jugando en Olimpia. Sí. Es lo único que yo digo. Puedo decir un disparate. Para mi gusto, Olimpia se equivoca. Para mi gusto, Olimpia se equivoca. Porque cuando saca el bolillero, Prato y Palermo son jugadores de Olimpia. Claro, pero Olimpia no le puede decir, a Conmebol, no van. ¿Por qué no le va a decir? Y no, para que no pase eso. Porque fueron, si lo invitaron, tienen que ir. Claro, individuales. No pueden dejar su historia de lado para eliminarse. Hoy por los favores que le hizo Alejandro Domingo a Olimpia, yo no le voy diciendo Olimpia al no. Perdón. Olimpia lo que más le representa es que en lo que vimos a Olimpia desde el 61, que fui un observador hasta hoy. Olimpia tiene una gran identificación con la Copa Libertadores de América. Sin duda. Al hincha de Olimpia vos no le podés sacar la Copa. No le vas, y Carlos sabe muy bien lo que yo te digo. Pero es la realidad que pasa hoy el hincha de Olimpia. Perdió todo. Estoy hablando. Quedó afuera de todo, es así. Y es lo que más le duele al hincha de Olimpia. Claro, no va a asistir a los estadios como asistía en Copa Libertadores de América. Porque Olimpia está plenamente identificado con la Copa Libertadores de América. Entonces eso no se puede negarle al hincha de Olimpia. El abuelo, con el nieto y con el hijo o la hija, le habrá llevado a su hijo y ahora a los nietos a verle la Copa Libertadores. Sí. Esa historia con Olimpia no la va a cambiar el fútbol. No la cambia más. Entonces el que no vivió no entiende. El hincha Olimpia va a entender muy bien lo que yo digo. Sí, yo también entiendo lo que usted dice. Pero a ver, vamos a cambiar. Usted hoy es presidente del Olimpia. Y le manda la carta de invitación. ¿Qué pasa? ¿Pero qué le va a decir? Olimpia le va a decir a la Conmebol, no van a ir invitados ellos. No, políticamente sean meme. Claro. Yo no hablo del meme. Hablo con mucha propiedad y con la altura que tengo de que me dio la vida. A mí los huevos me importan huevos. De mí se burlan también, de todo. De todo. Espera, los memes no me interesan. Hablo de la ausencia de Olimpia con representante en el bolillero. Nada más. Yo no estoy echando en menos los títulos alcanzados, ni va ni ven. No hablo de eso. Yo no estoy hablando que no se merezcan Prato y que no se merezca Palermo. Estoy hablando de la ausencia de Olimpia en la Copa. De 6 equipos, Olimpia no está. A nacer entender al hincha de Olimpia su ausencia. De 6 no está. De 6 no está. Carlos. Hasta podrían estar, para tener una figuración, el jugador del Olimpia, no jugadores con el presente de hoy. O sea, que no estén trabajando en el Olimpia, dice Carlos. Que sean de jugadores. Por eso, que no estén en el Olimpia hoy. Que no estén en el Olimpia hoy. Sí. Hasta eso por todos los pergaminos que tiene el Olimpia. Como que lo expusieron. Claro. Entonces hoy jugadores presentes. Sí, por ese lado, políticamente, para mí, yo comparto con Arturo, para mí es un error. Políticamente. Sí. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida. Diseñamos productos financieros como créditos, ahorros y tarjetas de créditos, beneficios sociales que te harán cumplir objetivos personales y profesionales. Universitaria, socios de tu vida. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en el slotdelsolonline.com. Entonces, este señor que está a mi izquierda evitó el tricampeonato de Boca. El único, y no tome el hincha Cerrita de mala onda, rompió la hegemonía Olimpia de los ganadores de Copa. Eran brasileños,
argentinos y uruguayos. Hasta que en 1979, un torneo que nace, se juega en el 60, aparece un equipo paraguayo cortándole el tiro a Boca Juniors y fue en la Bombonera. ¿Cómo el hincha de Olimpia se va a enojar el de Cerro porque todavía no terminamos la idea del grupo de Cerro y ya estamos entrando en Olimpia del 79 a través de así el hincha de Cerro y ni siquiera quedan en la Alianza Lima. ¿Cómo termina el grupo? No, pero se desvía, nos desviamos de vuelta. O sea, estamos hablando veníamos por un camino del grupo de Cerro. Respeto a Olimpia, le trajimos otra Olimpia a la Copa, ¿verdad? Cuando no estaba. Pero esa historia el hincha de Cerro sabe. Sí, y sabe también que quiere escuchar la actualidad y qué opina la mesa de su grupo. No hay problema, dirigí el programa, vos ya está. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento LM, acceso surcas y perpetuo socorro, Niembú. ¿Qué Carlos dice? Nada, bueno, está todo bien. Cuando mezcla también es interesante, eso es radio. Decile, niño. Radio no es un esquema ahí, eso es televisión. Radio te vaya, volver acá. Pero la gente se enoja. Claro, es fútbol a lo grande, no es mundo limpia, pues parece que es todo limpio. Al final vamos hacia el limpio otra vez. La gente luqueño quiere saber también cómo quedó su grupo, la gente peleando, el Nacional. Es que mantenga mucha libertad también un poquitito, ¿verdad? 12-8, Arturo, tranquilo. Ese es el problema. Me preocupa más eso que lo de Olimpia. 12-8, tranquilo. Y después la gente remata por... Sí. ¿Qué va a rematar? Nada. Si me estoy poniendo difónico por tu culpa. 09-71-10-80-10. Comandante, te pone nervioso esto tu panelita. Toma tú los sartenes, tranquilízate, comandante. Este y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito y todo y 35% de descuento si pagas con QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. De 6 Olimpia no está, pero de esos 6 ninguno pasa a primera ronda. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. Niño, vos sos mi ídolo, niño, pero hay una realidad. Es inevitable no hablar de Olimpia. Olimpia está en toda y los cerritas saben cómo dice Arturo. Totalmente, es más, hay una realidad. En realidad, Olimpia estuvo, solo que ya quedó fuera. Estuvo o arrancó la Copa Sudamericana bajo la chapa de la Conmebol el torneo, solo que hoy está fuera. Brillante el niño. Olimpia no está este año, dice un escritor. Le felicito. Arrancó, en realidad arrancó la competencia. Para mí arranca desde fase 1 como estoy diciendo brillante el niño, dice acá por no, pero igual, para mí arrancó. Comandante, que no se nos esté dando tu corazón al impero. ¿A quién? No está Olimpia. ¿A quién le dice? No podemos vivir la historia, vamos a vivir el presente. Bueno, listo. Para. Otro. Apoyo a lo del niño, o sea. Que escucha Arturo, ahí está de la Olimpia. ¿Por qué tú no haces un programa? Todos somos Olimpia. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Obama, comandante, no hay por Olimpia en la Libertadores ni la Sudamericana. Ni el Resignana, comandante. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Olimpia. Del 2004, grupo de Cerro Porteño, nos fuimos a 79. Va el vio comandante, dice el amigo del niño Jorge, Oscar Ullón. Para niños, Libertadores es sinónimo de Olimpia y nada más. Estudiar en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2. Ubica en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Colo apenas le ganó al Trinense 2-1 la semana pasada, no es la gran cosa hoy. Alianza Lima acaba de cambiar de técnico y tiene plantel nuevo. Equipo en formación. Séptimo día, Hoy no pegas en nada y si declaramos hoy le aplicamos una costilla a un guisacho, obvio con la mejor carne 100% chaqueña. Shorty Beef, pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shorty. Desearle muchas felicidades al Olimpia, le alcanzarán pero nunca les pasarán. Un abrazo, Arturo. El problema de Cerro no son sus rivales. No es si va a jugar con Fluminense, si va a jugar con Colo Colo y con Alianza. El problema de Cerro es Cerro. ¿Perdón? El problema de Cerro es Cerro, no son sus rivales.
Y sí, hace rato que eso. Carga Supra 95 aditivada más octanos al mejor precio, mantiene limpios los inyectores y cuidan tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada insuperable Copetrol. Vamos. El problema de Olimpia es Olimpia. Con el mismo criterio. Claro. ¿Y sí? Sí, vamos a ir También. lo que vos decís. Claro. Si vas a poner los ¿Y dos quién grandes dijo que era más, fracaso? el problema Yo de también dije que era Olimpia fracaso. hoy se llama Olimpia. ¿Y no está? El problema de Olimpia hoy se llama Olimpia. Más le duele al hincha de Olimpia no estar en la Copa. Sí. ¿O no es cierto? Sí. Claro. Y bueno, quiere decir que el problema de Olimpia es Olimpia. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, enganches, antivuelcos, carpas, alarmas polarizados y mucho más. Las mejores marcas Keko, Santepo, Citrón. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Hoy tienen el mismo problema los 12, Sí. pero en la historia no. No, pero lo Pero que no más puede le ir duele al histórica. hincha de Olimpia No, es su yo sé, ausencia Germán. copera. Metete en la cabeza. Sí, yo sé. Te contamos que Control es el preservativo número 1 ganador del Top of Mind 2024, el que está presente en la mente de todos. Cuando pensás explorar tu sexualidad de manera segura, tu primer pensamiento es Control. Ganador Top of Mind 2024 en tu mente y en tu preferencia. Cerro compró mal. Sí. ¿Incorporó mal, Carlos? Sí, para mí les falló. Y, a ver, de lo que están ahora en el plantel. No, es claro, presente. Y este semestre trajo a Báez, trajo a Valdés, trajo Edu, trajo Iturbe. Cecilio. también. No, Cecilio No, ya pero estaba. Cecilio ya estaba. No, de este semestre. El último año. Si compró mal, pregunto. Y el único que hasta acá está rindiendo, bueno, los únicos, digo, Iturbe, me parece que sí, y Valdés. Y Valdés. Sí, Valdés. Para mí el único que viene rendiendo bien en el último tiempo es el arquero Jan. Después lo demás del montón. Para mí no trajo uno del rasgo así como Aquino, que tenga, ya hay pocos enganches, pero uno de ese rasgo así que pueda darle un poco de fútbol, uno de ese Y formato. aparte no trajo el 9 que necesitaba, porque al final vino Edu casi como emergencia. Casi como la quinta, sexta Ahora opción. no jugó mucho. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía del grupo Toyo Dice Toshi. el doctor Capello, perdió prestigio la Copa en Olimpia. Le puse, no es tanto decir, para el hincha de Olimpia sí, el hincha de Olimpia. Porque es local, pues. ¿Cómo se siente localmente? Sí, con no. eso se hubieran ya Va a estar uruguayos. el hincha de Olimpia. Con los uruguayos se hubieran a Peñarol. Que la última copa fue el peor equipo. No, el peor. Y Peñarol de las dos copas no fue el peor gana equipo. hace, Peñarol es quinto campeón de Cinco copas. Libertadores. Sí, y ¿hace cuánto que no figura? Nacional en el 88 fue la última vez. Sí. Sí, vamos por los tradicionales de Uruguay. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea. Pollos Amaneceres de Granjeros Campo 9. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Vamos a El Barber, hincha. vamos a Meliano. El hincha de Olimpia va a estar pendiente de la campaña de Cerro. Y sí. Así es el Que fútbol. no le vaya bien. Como el hincha de Boca va a estar atento De a lo que River. hace River en la Y Copa. No, pero ojo, Carlos. El hincha de Boca hoy, estaba leyendo, va a querer que a River le vaya bien. ¿Por qué? Porque el rival de River es Nacional de Montevideo. Y en el acumulativo de puntos del ranking de Conmebol para ir al próximo Mundial de Clubes, necesita que Nacional quede eliminado, que no pase a octavo final. No, el Porque hincha- lo va a superar en punto final. El hincha quiere que se Hoy estaba elimine leyendo el eso. rival directo. Sí, pero bueno, pero Es el lo próximo mismo Mundial de para, Clubes... para otro Olimpia, para ¿Eh? Olimpia lo mismo, para Olimpia lo mismo. El hincha bingo, si algunos cruzan ahí hinchas de Olimpia con Libertad, Ajá. le conviene que pase, por ejemplo, a Olimpia, River y Libertad por el tema del acumulado, Ahí está. que no sume Nacional. Es por el nuevo formato del Mundial de Por Clubes, el nuevo Carlos. formato del Mundial de Clubes Sí. está atento Olimpia a eso. ¿Cómo te va, Roberto Nani? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo le va tanto tiempo? ¿Cómo andás, Roberto? Contanos, Roberto, vos sabés que toca en suerte a Cerro en el bombo fluminense. Y... ¿te acordás? Los partidos. ¿Te acordás, verdad? Sí, pasó un tiempo, pero me acuerdo. La gente me hace acordar por Twitter. Me mandó ayer empezaron a retuitear algunas cosas, lo veo, pero bueno, ya maduré por suerte. Y bueno, Roberto Nani, Fluminense, Sudamericana 2009, uno ve en las redes empujones, pasó de todo, ¿no? Sí, fue un partido raro porque estuvimos casi que 90 minutos cerquita de la larga, no me recuerdo si en ese momento había larga o íbamos derecho a los penales, y en el último minuto nos empatan con una falta previa que nos hacen, que no la cobran, y bueno, después ellos festejan el gol delante del banco, se arma algún problemita ahí, termina todo en una batalla campal por ahí innecesaria, pero bueno, cuando uno tiene las pulsaciones a 1000 a veces
es difícil frenarse. ¿Sabés por qué te digo esto, Roberto? Hoy con el VAR, lo que hubiera pasado, ¿eh? Y bueno, no se sabe. La última vez que jugó Cerro contra Fluminense con el VAR, a Cerro le anulan un gol que estaban... Sí, me acuerdo. No, yo hablo de incidente. Ya sé el que vos decís. El lateral que estaba habilitando. Sí. No, con el VAR creo que hubiera sido lo mismo, porque el incidente se da después del partido. Y pero en campo. Un poco a mí me suspenden, las suspensiones son por lo que vieron en la televisión. Así que... Bueno, no lo sé, pero bueno, ya no lo hago más igual, ¿no? Ya hoy el jugador, hay otras cosas, otros valores, hay que mostrar otra imagen también, no es lo ideal, pero bueno, uno era joven y un poco calentón, ahora estamos más tranquilos. Roberto, ¿y cómo ves a Cerro hoy? Y bueno, es difícil dar una opinión futbolística porque se vienen cambios, como tiene un plantel de mitad de cancha para adelante, rico en jerarquía, con Iturbe, con Pachi, con Cecilio, con Diego, tiene jugadores interesantes. Y después, bueno, hay que lograr que esas individualidades jueguen en el colectivo, que se amalgamen, tener una idea de juego. Ese es el desafío del próximo entrenador, que bueno, que tiene la experiencia como para poder lograrlo. No conozco su trabajo, así que no puedo opinar tanto al respecto, pero que obviamente uno como identificado con el club le desea lo mejor, ¿no? Un segundo, Roberto Neni. Sí, Roberto, te consulto, ¿seguís permanentemente charlando hasta hoy con directivos de Cerro o con integrantes del plantel o perdiste ya ese vínculo? No, con algunos directivos a veces charlo, la verdad que no es frecuente, no es que charlo todos los días, pero bueno, por ahí tenemos charlas por alguna consulta, por algún jugador o por una cuestión mera de algún saludo para algún cumpleaños y demás. Pero bueno, los tiempos cuando uno está en el fútbol a veces son muy dinámicos, es difícil estar en contacto. Yo hoy estoy muy metido en lo que es el mundo Vélez, la verdad que es muy intenso el trabajo que me toca hacer y no quiero imaginarlo, la dirigencia de Cerro Porteño en este momento, ¿no? Que están eligiendo un entrenador nuevo, que están barajar y dar de nuevo de cara a una competición muy importante y muy difícil, ¿no? Así que es un momento complicado desde ese punto de vista, pero bueno, que siempre un cambio trae esperanzas. Roberto, solo por curiosidad, en aquella pelea del 2009, después de un tiempo vos llegaste a cruzarte con alguno de los protagonistas de Fluminense, por ejemplo, Conca, recuerdo que estaba en aquel equipo, no sé si alguna vez hablaron del tema o ya no volviste a tocar con nadie de Fluminense esa cuestión. No, la verdad es que no me crucé con nadie más, creo que en algún sorteo de la Conmebol me crucé con Fred, pero todo bien. De todas maneras yo, terminado el incidente, cambié la camiseta con Tiguillo. Ni bien terminó todo, creo que fui el último que se retiró del campo de juego, se habían ido mis compañeros, el técnico, entonces yo me quedé arriba y terminé cambiando la camiseta, así que no... Por eso digo, son cosas que a veces pasan, porque bueno, las masas se pelean, uno se suma, pero no tenía nada personal con ninguno de esos chicos, al contrario. Qué buena aclaración, que quedó todo en la cancha, como se dice, incluso cambiando camiseta al final. Le voy a hacer lo último a Roberto Nani, que cuando esté por Asunción venía a visitarnos, Roberto. Cuando quieran, Arturo. No está en el país ahora, no está en el país, ¿verdad? No, yo estoy en Buenos Aires hace, como te comenté, pero cuando pueda, digo. 2 años y medio más o menos que estoy trabajando, viendo que es lo que me gusta, así que nada, tengo poco tiempo, estuve por Asunción a fin de año, antes de Navidad, fui a saludar amigos, familiares que tengo ahí también, porque bueno, estoy casado con una chica que es de ahí, y nada, pero fueron pocos días, fueron 3 o 4 días, así que siempre es lindo volver a Asunción, la paso bien cuando voy. Y ojalá nos podamos ver y estar como invitados acá en la mesa de Fútbol a lo Grande. Un abrazo, Roberto, gracias, éxitos.
Un placer, Arturo. Muchos saludos para todos ahí. Abrazo grande, lo mejor. Igualmente, Roberto Nani. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Promoción adhesivos, descuentos del 35%, juegos de baños, griferías y mucho más. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. 12:38. Voy a tratar de... Qué goleador, Nani, ¿eh? Histórico goleador. Qué goleador. Aparte, buena gente. Buen tipo. Cerro gritó mucho su gol. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000, Salud Protegida. Norman Rieder, en instante presidente de Tenis. Vení a Bristol y aprovecha los descuentos increíbles en televisores y celulares en todas las marcas y modelos. Los mejores precios del país sin entrega inicial. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y con el doctor Distore, que siempre nos atiende. Doctor, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Tilo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, hablaste ayer, estuvo Víctor Villalba contando la serie, que tiene que ver con Libertad, en Copa Libertadores de América. Estamos hablando de River de Argentina, Táchira de Venezuela y Nacional Uruguayo. Sí, así mismo, esa es la serie que nos tocó. Pero como te dije siempre, en la fase de grupo ya todos los equipos son buenos, por algo están ahí. Son los mejores rankeados en el año pasado en Sudamérica y por algo están en esa fase de grupo ya directamente. ¿Cómo se planifica ya lo que viene comienzos de abril con relación a los partidos seguidos del campeonato y Libertad es cómodo puntero, una manera de decir, más la Copa Libertadores de América, doctor Vitore? Y ya está todo programado, todo organizado, eso sabíamos que eso iba a ser así. De manera que ya el cuerpo técnico con toda la organización del plantel de primera ya está manejando todas las posibilidades. Por otro lado, nosotros estamos viendo ya la logística para la movilización, los viajes, pues todavía no sabemos los días. Y el debut internacional en Parque Central. Sí, pero no sabemos todavía qué día nos toca ir. Creo que figura 3 días, pero no sabemos, todavía no se estableció cuál es el día que tenemos que jugar. Y bueno, está ese desafío en el buen sentido de la palabra que cumpla Libertad en la Copa. Se quedó hay ese resultados que fueron fatídicos, digo bien, sobre el final. Sí, especialmente últimamente nos estaba ocurriendo eso. Descuidaba el final del partido y nos costaba la clasificación. Esperemos que hayan aprendido la lección ya los jugadores y que no ocurra más eso. Y bueno, seguiremos charlando River, Táchira, Nacional. ¿Una pregunta? Sí, presidente, lo último que le quería consultar pensando en la siguiente fecha, porque justo juegan ante Olimpia, ¿qué información tiene de cuándo están en Paraguay de vuelta los seleccionados después de jugar en Rusia? Porque tengo entendido que de eso dependerá la programación del partido de ustedes ante Olimpia. Y sí, no sabemos nada todavía. Vamos a ver cuándo ellos vuelven, en qué condiciones vuelven y ahí veremos qué es lo que hacen. Porque en principio tendría que ser el jueves santo en todo caso, porque si vuelven martes para darle el tiempo a esos 3 jugadores y disputar el jueves, porque después ya no hay fecha para regularizar mirando el calendario. Y vamos a ver qué decisión se toma todavía. La verdad que todavía estábamos esperando el sorteo de anoche y hoy seguramente nos vamos a reunir para ir mirando un poco el calendario a ver qué es lo que viene en las fechas y qué es lo que se puede hacer. Gracias por tu tiempo, siempre muy atento, doctor. Listo, nos vemos, Arturo. Chao, doctor, gracias, doctor, presidente de Libertad. La mejor inversión es hacer crecer tu negocio. Trae tu empresa a Bancopp. Lo que siempre soñaste puede estar más cerca de lo que pensás. Bancopp crece desde la raíz. Visítanos en el salón de ventas más visitado del país, Boyani y Músicos del Chaco. Llámanos al 569-9000. Ingresa a tupi.com.py, que la gente sabe. Estamos con Norman Rieder, Gustavito. Un grupo durísimo, comandante, pero yo creo que eso hace que sea todo más lindo, ¿verdad? Y jugar contra Boca, desde el punto de vista de Trinidense, es lo mismo que habíamos comentado contra Colo-Colo, el Nacional, es un privilegio para el Trinidense, es importantísimo para nosotros, para que se le conozca al club. Un desafío enorme, pero hermoso. Tenés razón, así mismo como dijiste. Cuando Boca especialmente reciba la Bombonera Trinidense, ¿no, Norman?
es un prestigio para nosotros, ¿verdad? Es un gran prestigio para nosotros porque aparte de lo futbolístico, que desde luego vamos a ir a pelear allá sin achicarnos ni bajo el agua, pero desde el punto de vista del club trinidense y lo importante que es que se haga conocer a nivel internacional por todo lo que eso significa, es un prestigio. Y contanos con relación a los muchachos, al plantel, lo que dice José Arrué, los preparativos, campeonato y copa. Bueno, todos los muchachos pedían por Boca. O sea, la realidad es que cuando nos eliminó Colo-Colo, ya inmediatamente nos pusimos a pensar en la Sudamericana y lo que todos queríamos que nos toque Boca, ¿verdad? O sea, estamos muy contentos por eso. Increíble cómo se dio ayer, porque el equipo que estaba antes que nosotros coincidía el país, entonces se pasó al bolillero al lado y nos tocó a nosotros justamente Boca, ¿verdad? Así que es un grupo duro pero contento, y bueno, y en cuanto al torneo local, a seguir peleando. El equipo se está empezando a entender cada vez mejor y yo creo que eso se dio ya ante Guaraní. Local primero trinidense en la serie. Sí, así entiendo que va a ser. Bueno, y mañana reunión de la divisional, 3 fechas seguidas se van a confeccionar. Sí, así mismo, también estamos atentos a eso porque, bueno, jugamos a Luqueño, pero vamos a Cerro Porteño y más los partidos internacionales, hay que ver cómo termina todo ese tema. Claro, lo que yo decía que inaugura en la Sudamericana el trinidense enfrentando de local a Fortaleza. Así mismo, otro rival durísimo, ¿verdad? Y es el viaje más lejano que vamos a tener, pero bueno, estamos en el baile. Y bueno, Norma, ¿qué más se puede agregar a la Sudamericana? Contanos. Y comandante, ayer, la verdad que el sorteo muy lindo, conocimos a muchas personas, cada vez conociendo más gente. Bueno, hoy leyendo todos los comentarios o haciendo un repaso rápido así por Twitter de todos los comentarios para Contriniense, es emocionante y hasta simpático leer, ¿verdad? Y bueno, hay una gran incógnita de mucha gente respecto a nuestro club. Y bueno, eso hace que esto todo sea más emocionante porque es el objetivo del Trinidense, ¿verdad? Lograr que esté un poco también a la vista de la gente. Claro, habrán preguntado, trinidense de Paraguay. Esa es la pregunta para Sudamérica, ¿no? Así mismo, esos son los comentarios educados, ¿verdad? Después hay muchos otros más que nos llenan más todavía de motivación. ¿Y qué, por ejemplo? ¿De dónde salió, por ejemplo? Sí, 15-0 en el primer tiempo, tallo para 3.000 nomás, bueno, de todo. ¿Y vos por qué haces caso a esa cosa, Norman? No, yo no hago caso, a mí me llena de energía. Claro, porque es la pregunta, se preguntarán, y en el grupo donde está Trinidense, y justamente te aparece Boca, Fortaleza, los más populares en Brasil, el mismo Nacional de Potosí, de Bolivia. Claro, no, yo entiendo la duda, tienen todo, y es justamente eso lo más lindo, porque todos nosotros somos trinidenses, más las marcas, los oficiantes que nos acompañan, más el país, ¿verdad? Que haya un equipo más de Paraguay, que hoy mucha gente se va a poner a investigar en Google solamente de quiénes somos, qué hicimos. Eso es motivo de orgullo. Por eso te digo, para mí eso me llena de motivación. Yo normalmente no entro a las redes, pero cuando te toca un grupo contra Boca, imposible aguantar si no entrar a leer los comentarios de los muchachos. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Ya claro, Davidito, que el mensaje le envió a Gerardo Giorgio Armas. Él le envió a Gerardo. Yo no sé en qué momento le envía. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor. Es cosa de Gerardo y Giorgio Armas, no tengo nada que ver. Somos novios. Gerardo te envió, Giorgio, ¿verdad? Y bueno, y si se mensajean a la 1 o 2 de la mañana, el problema de ellos, no hay problema. Si somos novios. Si fuera problema, cosa personal, no voy a entrar. Vamos a escuchar a Giorgio Armas. Amigo querido, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Por ahí le podés decir de mi parte a Arturo que le dije que no nos tocaba Boca, ¿eh? Le dije que no nos iba a tocar Boca. Así que bueno, vamos con fe. Vamos con Luqueño. Algo tenemos que hacer con ese grupo tan complicado. Amigo querido, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Por ahí le podés decir de mi parte a Arturo que le dije que no nos tocaba Boca, ¿eh? Le dije que no nos iba a tocar Boca. Así que bueno, vamos con fe. Vamos con Luqueño. Algo tenemos que hacer con ese grupo tan complicado. Tiene razón, complicado. Sí. No toca Boca, tiene razón, Giorgio. Argentina y Brasil juntos a Luqueño. Sentite una... Se derrumbó.
Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Te ofrecemos los mejores precios minoristas y mayoristas con una gran variedad y calidad asegurada en todos los productos. En Casa Grutter siempre se elige ganando. Quisimos hablar con Pablo da Silva, que habló ayer, que fue su técnico. Manolo Jiménez en Pero Zaragoza. nosotros no tiene Pablo da Silva. ¿Puede llamarle a Gerardo si podemos hablar con él? Explotó otro pozo de CNT, el cartón número 468.225. Se ganó una Renault Oros, más 10 millones en combustible. Ya compraste tu cartón de CNT esta semana. Se por Emoy. Brindemos por la mitad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen. Con Álamos importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Está llegando el técnico de Cerro Porteño, el nuevo técnico, y vamos a escuchar sus primeras palabras del técnico azulgrana. Muchas gracias por todo. Ya tendremos rueda de prensa. Muchas gracias por todo. ¿Cómo está, doctor Montes? ¿Cómo le va? Muy bien. Hola, Arturo, ¿qué tal estás? ¿Cómo andás? Encantado de volver por aquí porque así ya es mi tierra. Que pase muy bien. Y bueno, lo mejor para ustedes. Estás representando a Manolo Jiménez. Yo sé que quieres mucho al país, a nuestro país. Sí, señor. Aquí me considero y tengo muchos amigos. La verdad que después del COVID tenía ganas de volver, sí. Es mejor venir con Manolo, que es un fenómeno. Y bueno, ¿lo sentí bien entusiasmado a Manolo? Sí, viene con muchísimas ganas, ya lo comprobaréis. Es un ganador, conoce Cerro, ya estuvo aquí y viene con todo y sabe a dónde viene. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Vicente Montes, esto nos dio ganas esta mañana con Vicente Montes. La parte Blade ya se subía en Urbana. De 7 a 9. ¿Le parece a Federico? Escucha, Cafa escucha. Sí, Cafa escucha todo. Escuché la nota de Norman Friar. Trabajo. ¿Y se está sacando? ¿Te puede escuchar? No puedo hacer dos cosas a la vez. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El niño tiene razón, cuando me cortó me salió al paso. Y Carlos salió... Tiene razón el niño. El niño porque fuimos de Cerro Olimpia. Lo que dice Carlos es que igual se puede hablar. ¿Y por qué se alteró entonces, si tiene razón el niño? ¿Por qué se puso tan eufórico usted? Usted se alteró. Sí, nunca me altero yo. Listo. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Cuando yo hablé de Olimpia y su historia coopera, no mentí. Ocurre que es lógico que el hincha cerrita vaya con el niño. Porque el hincha cerrita no quiere que se hable de Olimpia. El hincha de Olimpia no quiere que se hable de Cerro. Tiro libre que corresponde a Olimpia. No quieren saber la cara de los hinchas de Boca. ¿Qué cara ponen? Hay un tiro libre que corresponde a Olimpia. Un partido jugado pese a las expulsiones. Esa es la bombonera. Ese va rápido porque escasez. Se hicieron varias copias, entonces muy acelerado. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicio. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. Otra vez para Pernilla, ¿quién tiene que terminar el partido? ¡Terminó! ¿Sabes lo que está buscando vos? Que me puteen. Poner qué número tiene tu WhatsApp ahí, yo. 0971-1080. Y te voy a poner como que yo no le pedí. Cizaña, Gustavito. Yo no le pedí eso. No sé. Es creativo, muchacha. Napoleón. No, creativo. Pero dejate. Gustavito, eso no quiere que te diga, muchacha. Recupera la cita, hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales, @recuperar PY. Recupera la cita, hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Una pregunta. No le gusta. Pero es mi forma de ser. No le gusta ese muchacho. Pero lo hace más joven. Lo hace más joven. Me va a apreciar con el tiempo y me va a disculpar. Es que yo no conozco qué podemos hacer. Un muchacho como yo, Palito Ortega, Dino Ramos. Escuchando el partido, viendo una película o tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Probalo en sus 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Tienen siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. ¿Te de Giacomonti? Sí, escuchaba a la empleada doméstica de casa, por eso me acuerdo. Yo era criatura cuando vos eras adolescente, yo era criatura. Acá había el Club del Clan en emisoras paraguayas. Sí. No, yo vivía en el de Icuarito todavía con eso. Bueno, había el Club del Clan. Lo de Palito. Alejandro Anísimo. ¿Qué pasó con Giacomonti después de esto? ¿Qué tienen tus ojos que yo no te olvido? ¿Te volvías romántico ahí esa época? ¿Quién pasó después? Arturo, ¿te volvías romántico cuando escuchabas esto? No, pero todo de la época. No, pero adolescente, ¿no? ¿Qué pasó con él?
sabés quién es Giacomonti? No. Bueno, listo. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción. El fin de semana no hay fútbol, ¿verdad? ¿Por qué los equipos que tienen a futuro compromisos cerrados, que van a estar exigidos, no adelantan la fecha? Incluso no querían jugar ni en Semana Santa, Carlos, al Muy buena revés. idea, ellos Carlos. quisieron Muy buena hacer. idea, Carlos. Claro. Sí. Mañana se va a hacer Equipos la como vuelta. Trinidad, Meliano, Claro, compañías que se le va, los que no Nacional. tienen- los que no tienen jugadores en la Se va selección ahí bien podían jugar. Complicando. De elegir la fecha, está la copa, ya está adelantada. Para mí, de hecho, no tiene sentido que paren apenas 5 jugadores de tiene plano por qué local. parar. No. Eso está Libertad, claro. Libertad No, tiene claro, tres. Libertad que postergue, pero los otros podían jugar sin problema ahora sábado domingo. La fecha, por ejemplo, era así. O sea, es así. Tacuaré a Meliano. Tranquilamente. Se podía jugar. 2 de mayo Guaraní, sin problema se podía jugar. Sí, Trinidad, pero el yo 2 de mayo tiene convocado yo al no sub-23. jugaría esos partidos, yo jugaría lo que me adelantar. adelantar alguna La fecha que me toca cuando juegue los partidos internacionales. Qué Para que no te... atrevido, Ricardo F. será. Qué atrevido será. Qué raro que sea acelerada la grabación. Para mí es el relator acelerado por mí. Ricardo, pregunta serio Helio. Y Cafa dijo, pero ganó. Lo que vale es el resultado. Pará, Gustavito. Se burla de vos, será. Sí, me hizo bullying, Ricardo. ¿Sabes lo que dice? Que yo soy con el acelerado, cariño. no le pego la cañón la bola. Perdón. Me salió del alma. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país, las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Opiza. Opiza, calidad desde su Alguno origen. me dice Pablo da Silva que está de pretemporada y en este momento su compañero de habitación está durmiendo. Su obra siempre cerca tuya, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Renta Magna, herramienta más en su obra. 12.56. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo en maridaje perfecto. Tradicional paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. En instante Juan José Zapac. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.by. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo o renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. ¿El cuarteto Leo quién es? Carlos quise. Rodrigo, ¿sabe quién es? Rodrigo López, sí. El que se falleció. El Sí, a ver, sí. Sí, escuchaba su música. ¿Y cuarteto Leo? No, cuarteto Leo no. ¿Y vos sabés cómo surge el cuarteto? ¿Sabés cómo surge, verdad? Otro día entonces. Tiene la historia que escribirse para que los que no sepan cómo surge esto que fue todo tiene un porqué. Dormí la bola, perdón. Televisor Tokio de 43 pulgadas en cuota 216.000 guaraníes. Te esperamos en las 31 sucursales. Llámanos o escribirnos al 021-519-3000. Electroman, mejorando tu calidad de vida. Llegaron los imbatibles en supermercados. Estos precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. El cuarteto Leo nació en 1943 y allí arrancó el cuarteto. Se va la Camila. Leo era la directora, mujer. Por eso se llama Cuarteto Leo. Se va Camila, se va Camila, se va Camila, porque ahí no puede estar. Se va. Germán, no vaya a tocar de oído, ni aunque sea Argentina la mona esa. Porque el Cuarteto Leo, cuando surge, en qué sello graban, en dónde está, ¿entendés? Tus electrodomésticos deben ser Yan, la marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo Yo S.A. no discuto la mona. Yo no estoy hablando de la Mona mona. Jiménez, hablemos con propiedad. Mona Jiménez, el rey del cuarteto. El rey del cuarteto. Listo, ya. No me conozco, si no fuera Es por tan vos, no duro sé quién es. para mí Niño. A ver, niño. Claro. a mi casa volver. Y después de estar contigo, conociendo mi destino, que me espera mi mujer.
Sí, aprovecho la oportunidad y mandamos ¿Sabes un dónde super va tu saludito. Alder? Primicia. Decime, po. Al Bailando por un Sueño. Eso. Sí. Va a bailar. Va a bailar, claro. No, pero vamos a mandarle una carta que cante. Vamos a bailar porque va a venir aquí a No, practicar. pero Arturo, hay una cosita. Mamá quería. Cajón a la derecha, tiene que dejar porcentaje, porque ¿Quién? si llegó ahí es gracias acá. No, Alder, no, ¿cómo no. que no? Alder. Semana Santa Guaje, amigo, yo lo misa. Ay, por tu pobre maestro, a la ojalá. ¿Alder va a estar en dónde? En el Bailando. Va a bailar Alder. Le tiraron un centro de la producción. Y no quiere bailar. ¿Vos bailas bien? Sí, pero no me dijeron nada. No, pero vos ya. Un sondeo. Es como Un el sondeo, mercado de paso. un sondeo. Mercado de paso. Una vez que te sondeen, otra cosa es que te hagan la propuesta. Un sondeo, a ver si. Yo te llevaría bailando. Y bueno, pero no me hizo la propuesta, Arturo. Se van a perder. Tu pobre maestro, a la ojalá. Santa. Wow. Como perita. No, hay un jugador de Vélez que baila bien. El que jugaba en Vélez, un 10, que estuvo en el Bailando de Argentina, la última edición. Ah, no, el que estuvo en Banfield en Newell, el chiquitito. Sarmiento. Sarmiento, Brian Sarmiento. Sí, la Cuando, rompió carga- bailando. cuando cargas Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 56 años de análisis y testeo por más de 150 científicos de todo el mundo. Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Tenés línea prepaga, duplicamos los gigas de tu pack. Tenés plan, duplicamos la velocidad de internet y gigas del plan. Tenés Flow, duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100-000. Personal Flow. Juan José Zapac. Bien, creo que es un grupo muy equilibrado, el último campeón de Copa. Siempre hay uno que es favorito y bueno, después el resto a pelear, como se dice, pero hay que encarar con todo. Tengo mucha fe en nuestro plantel, en el cuerpo técnico que llega, en lo que podamos hacer estas 2 o 3 semanas que nos resta para empezar la Copa Libertadores. Y bueno, con mucha fe, con mucha tranquilidad. Tenemos posibilidades, no va a ser fácil, no hay grupo fácil, pero bueno, hemos hecho un buen trabajo. Este plantel tiene mucho que dar todavía, por eso que tengo fe en lo que podamos lograr en un grupo bastante homogéneo. ¿En el 2011 el grupo contra Colo Colo? ¿Le trae recuerdos eso? Sí. ¿Pasará otra vez este año? Sí, contra Colo Colo que ganamos en el último minuto, dimos la vuelta a la serie. Sí, Colo Colo está a nuestro nivel más o menos, por eso yo es muy homogéneo, ¿verdad? Habrá que ver en el campo, pero tengo fe, que nos fue bien con esos rivales, excepto Fluminense, que sabemos que siempre tiene un restito más, como todo equipo brasilero. Entonces hay que ganar en casa, ¿verdad? Que es el compromiso más importante, dejar los puntos en casa, ¿verdad? Pero un grupo, como dije, respetable, homogéneo y difícil para todos. Así que vamos a pelear con todo lo que tenemos, mucha fe, realmente, sinceramente, más que nunca, muchísima Mañana fe. llega el técnico nuevo presidente, poco tiempo de cara a lo que va a ser ya el debut de Copa Libertadores, un par de semanas nada más. El equipo está hecho, le falta un poco de gol y nada más, el equipo está hecho, yo creo que tenemos que darle la confianza, hay tiempo, o sea, no es que no tenemos un día, tenemos 2 semanas y media, 3 semanas suficientes para afinar un poco y empezar con todo la Copa. Y porque fue la mejor opción que decidimos con el departamento de fútbol y el profe Jubero, el míster. Bueno, vamos a ver, el tiempo dirá. Estamos convencidos de que tenemos las mismas posibilidades que los rivales, no sentirse mejor que nadie, demostrarlo en la cancha y jugar los partidos como Cerro necesita. ¿Cómo fueron las conversaciones con Manolo Jiménez en estos días, presidente? ¿Cómo lo percibió? Estamos esperando, no había vuelo directo, así que ya mañana será presentado, lo presentaré yo mismo con el propio Cubero y estará trabajando ya mañana mismo. Creo que es una muy buena opción, muy buena escuela, mucha experiencia y bueno, espero que nos dé lo que nos falta, que es un poco más de confianza porque de que tenemos plantel lo tenemos y bueno, darle la fe de estar todos juntos, la mitad más uno, en todo lo que se venga, porque finalmente tenemos que hacer fuerza entre todos para que Cerro pueda destacarse más que nada en esta Copa Libertadores. ¿Conoce lo que es Cerro, Manolo? Manolo ya conoce Cerro Porteño en Copa Libertadores? Para pelear, yo pienso que tiene muy buenas condiciones para clasificar y vamos a buscar eso por sobre todas las cosas. Y el campeonato, bueno, un poquito atrás, un poquito mucho diría yo, pero bueno, son los puntos desperdiciados, pero falta mucho. Indudablemente la Libertadores es la prioridad y vamos a poner todo ahí. ¿Ve difícil ya la remontada en el torneo, presidente? ¿Ve difícil la remontada en el torneo? No veo ni difícil ni fácil, no quiero hacer pronóstico. Sé que la Libertadores empieza de cero, que viene un técnico muy experimentado,
de mucha jerarquía, y este plantel también tiene jerarquía. Que podamos darle toda la fuerza todos juntos, espiritualmente, es lo más importante, ¿verdad? No preocuparnos por lo que se venga, sino encarar cada partido como una final, que es lo que Cerro necesita en esta etapa y más todavía en Copa Libertadores. Vamos, Ciclón querido, vamos a estar bien. Chao. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Farmacia Catedral te acompaña en tu Semana Santa. Genera cupones electrónicos por las compras desde 50.000 guaraníes y participás del sorteo de increíbles premios. Porque en Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. ¿Cómo se llama el mayor torneo de Europa? La Champions. La Champions. 21 millones de dólares de premio al campeón. Por eso dijo algo que dijo Alejandro. Acá le saca 23. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu poliría o roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. Hay una Nelson René. En la suma total, la Champions, el campeón lleva entre 85 y 90 millones. Ahora cambia de formato. Ojalá que en Sudamérica después no quieran copiar eso porque... Últimamente venimos copiando. No, cambia la Champions el formato, no vamos a hacer como, no va a ser por grupo. Es una liga de 36 equipos y van enfrentándose 8 fechas de acuerdo al ranking. Cuatro grupos de 9, juegan un solo partido, 8 fechas, 8 partidos. Ahí salen los clasificados y... Playoff. ¿Pero cuántos partidos juegan? 8 fechas cada equipo. 8 fechas. 8 partidos. 8 partidos. Pero un solo partido. Y ahí como es que se hace una liguilla. Y hay una puntuación del 1 al 8. ¿Y localidad sorteo? No, del 1 al 8 clasifican para la siguiente fase. Del 9 al 24 juegan ida y vuelta. Ahí ida y vuelta. Y ahí clasifican los 16. Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni, pedidos al 018319720. Conoce más en bistoni.com.py. Bistoni, tecnología en lubricación. Estamos con Federico Santander. ¿Cómo te va, Federico Santander? ¿Cómo andas, Arturo? La otra vez no estabas. ¿No? La otra vez, cuando me llamaste, no estaba yo. ¿Por qué me echan en cara, Federico? No, y porque me dice te quiere hablar Arturo y después me habla otra persona. Ah, bueno, te pido mil disculpas. Federico... Llamada internacional de Dios. Estaba con llamada internacional. Federico, contanos tu presencia nacional. Viene la competencia esto de Argentinos Juniors, Corinthians. No, ¿qué es? Perdón, te pido mil disculpas, estoy viendo abajo. Viene Libertad, te pido mil disculpas, River y Táchira. Contanos, porque estamos con un embrollo de la Copa Libertadores de América. Hacemos de nuevo la charla. Libertad, Nacional, River y Táchira. Contanos, Federico, ¿cómo estás vos en ese sentido? Bien. Lindo grupo. La verdad que cuando está en la Copa Libertadores ya nada es fácil, digamos. ¿Cómo está Nacional de Uruguay? Porque añoran viejos tiempos. Nacional, salvo que esté equivocado, en el 88 fue la última vez que logró la Copa Libertadores de América. ¿Y cómo siente Nacional la Copa Libertadores, Federico? Bien, están ansiosos, como todos, porque hay un objetivo muy grande también, aparte de eso, tratar de clasificar al Mundial de Clubes. Sí, y en procura de eso van, Federico, y en turno o en suerte, Libertad, enfrentando a River, a Táchira, Nacional, Grupo H, Federico. Sí, lindo grupo, como te dije, pero nada va a ser fácil, vamos a ir paso por paso. Bueno, y decís nada es fácil, ¿qué sensaciones te da la Copa Libertadores de América? ¿Qué es lo primero que se dijo una vez conocidos los rivales, Federico? No, todavía casi nada nos habló, seguramente después del partido que tengamos el fin de semana se va a hablar un poquito más de la Copa, así que por el momento nada, se habló un poco del grupo y todo eso, bastante bien. Un segundo, con gracias por atendernos, de hecho, Federico Santander. Sí, Federico, justo el debut se da ante Libertad, ustedes en condición de local, y aprovecho y te pregunto, ¿cómo anda Antonio Galeano, el otro compatriota, también otros que conocemos del fútbol paraguayo, el caso de Polenta, Báez, todos jugando en la actualidad en Nacional, compañeros tuyos? Sí, están bien, la verdad que bien. El técnico está haciendo muchas rotaciones, eso es bueno también para un jugador. Bueno, está demostrando cada uno que puede estar en el equipo titular. ¿Qué es lo que principalmente te pide el entrenador Recoba en este tiempo que venís jugando ahí? La vez pasada te comentaba el hecho de que vas ingresando, quizás el objetivo sea ya ganar titularidad definitivamente. No, él no se apura, digamos, en ese sentido de jugar rápido. Él quiere que sume minutos y así vamos.
Lo más importante es que cuando juegue esté dentro del área. ¿Juegan el clásico este fin de semana ante Peñarol? Creo que no. Al final no. Porque se suspendió un partido por la piedra. Un árbitro. Ah, perfecto, entonces se va a postergar para más adelante. Federico, te hago una consulta, por las dudas simplemente. ¿Con Guaraní terminó todo bien en la relación? ¿O quedó algo pendiente? Sí. No, sí. Pero desde lo económico cumplieron todo contigo, no hay ninguna deuda. No. La verdad que no. Lo que sí, no sé si me equivoco, me da la sensación de que vos esperabas otra cosa en el último ciclo en Guaraní. Sí, puede ser, pero ya terminó, ya tampoco para alargar, así que ya está. Quiero lo mejor para el club Guaraní. Francisco. Federico, volviendo a lo anterior, lo que marcabas nomás, desde el club hay un objetivo, o el club se puso un objetivo también, mencionaba lo del Mundial de Clubes. Olimpia quedó por el camino y el rival directo al Mundial de Clubes era Olimpia. Nacional tiene que hacer 18 puntos. Sí, así mismo. Por eso te digo, hay que ir paso a paso, no es nada fácil. El camino es difícil, pero no es imposible. Y hablaron de esto cuando vos llegaste, te dijeron, mira, este es uno de nuestros objetivos de la dirigencia, hablaron con el plantel, o sea... No, el objetivo era primero entrar a fase de grupo de la Libertadores. Después, obviamente, ir paso a paso. Los Mundial de Clubes es un poco más adelante, digamos. Por tanto, hacer una buena copa. Ya que está en la fase de grupo, tenemos más posibilidades de ir al Mundial de Clubes, eso sí. Bueno, siempre la manera en cómo habla y cómo se refiere Federico, siempre en su presente, porque así lo conocemos, a Federico Santander hablando de su presente, muy atendible. Lo tuyo se llama Nacional y querés cumplir, Federico. Obviamente, para eso me llamaron, así que ya el primer objetivo ya estaba cumplido, que era entrar en fase de grupo, así que vamos a ir, como te dije, paso a paso. Y lo mejor, Federico, para vos, lo mejor de verdad, lo mejor. Dale. Chao, gracias, Federico Santana. Encarar la ruta como un pro con la Pickup Jean 4x4 en su versión automática, confort y tracción, tan solo $29,990 con el respaldo de Chacomer Automotores. Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfrutar las nuevas funcionalidades en app. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrecen las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Cibellala 4623, buscanos en redes sociales como Class Motors. 1988 de la Copa Libertadores, Arturo Rubín, comentario con Julio del Puerto, coordinación general Carlos Ramón Areco y Antonio Faría, voz comercial Francisco Nene Fariña. Noemí Antonio Faría. Saludos, Antonio. Antonio, acá está, final de la Copa Libertadores 88. Esa final 88. ¿Y cuándo fue cuando jugaron América? 87. En Chile, Aguirre, que entró en el segundo tiempo. Wilmar SRL, electrodomésticos, moles, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, Cibellala, Casi Rey, 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Pancito López. Teléfono 021-607-731. WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Y Federico Santander Nacional no atiende el de Cerro Galeano. Tampoco a la izquierda Báez y otro conocido nuestro, Polenta. El zaguero. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la. Envía esto de la Goto. Un sofá, símbolo de Olimpia, el control, televisor. Esta es la realidad. Hoy yo le pongo porque así le digo al arquitecto de la Goto y responde. ¿Y cierto? ¿O estoy equivocado? Decir bienestar y certeza exige Impago, más de 40 años llevando energía al país. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. La Argentino Junior es con América de Cali también, ¿no? La que se jugó acá. Acá sí en el Defensores. Ajá. En Comercial Economía San Lorenzo, 85, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Y Pedrito Sarabia, Gustavo?
¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. La mayor y más conveniente casa de empeños del país. Visítanos en laplata.com.py. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Sicabol 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sica queda bien. Saludos a Eladio Franco. Pedrito Sarabia. Sí, realmente todos los partidos van a ser partidos difíciles, Arturo, por el hecho de que implica jugar una competencia internacional. Y bueno, nos vamos a preparar para lo mejor. Tenemos una obligación de que representamos a una institución que está de manera ascendente en todo lo que refiere a lo deportivo, lo institucional. Entonces, Dios mediante, podamos hacer una buena campaña. El viaje más largo lo van a hacer a Venezuela con Rayo Zuliano. Sí. Ya estamos interiorizándonos, ya a partir del día de hoy vamos a ir sacando la mayor información de cada equipo. Y bueno, sabemos que es una competencia que nos sirve bastante a nosotros por el hecho de que es lo que espera un entrenador, un grupo de jugadores, competir a nivel internacional. Yo creo que todos irán por un objetivo que es pasar a la siguiente fase. También de parte de ellos irán o están analizando un equipo que está creciendo, de seguro se tomarán todo el respeto hacia nosotros y nosotros contra ellos, ¿verdad? Sabemos de que aquí por algo están representando a sus países a nivel internacional y bueno, creo que pecar un poquito de decir es una llave fácil sería malo de parte de mi persona. Bueno, y los partidos de entrada de locales. Sí, importante jugar en casa y bueno, ser protagonista, saber de que la sumatoria en casa, sabemos que en Copa, a sabiendas que ya no hay diferencia, o más bien el gol que vale doble en este caso, saber de que en casa tenemos que ganar. Primer partido Atlético Paranaense. Primer partido ante un equipo que fue evolucionando de la mejor manera, un equipo que sabemos que el equipo brasilero es un equipo bastante ofensivo, un equipo que va a salir a proponer en todos los estadios que le toque jugar y bueno, preparar el equipo. Tenemos ahora algunos días donde el cual no va a haber competencia y nosotros, cuerpo técnico, llenarnos de la mayor información posible. Pedro, y el partido ayer necesitaban la victoria, imperiosamente. Sí, creo que lo charlamos en todo sentido con los jugadores. Veníamos de hacer grandes partidos y después como que bajamos de vuelta, volvíamos a ganar. Ganamos, entrar en fase de grupo en una sudamericana, después volvimos a bajar y bueno, la constancia de tener un rendimiento alto es el compromiso que yo tengo como profesional y mantener en todos los sentidos un rendimiento, no solamente en el campeonato local y también en la obligación de que sea internacional. 2 incorporaciones nos dijo Héctor Melgarejo va a tener a Meliano. Existe la posibilidad, Arturo, existe la posibilidad de agregar 2 jugadores más a la plantilla nuestra para que tenga la competencia a nivel internacional y bueno, estamos manejando cautelosamente con el presidente. Uno creo que es volante. Uno es volante y el otro te la voy a decir en cualquier momento, Arturo. Bueno, y otro detalle agregado, en el presupuesto me dirá ya es una cosa de Héctor Melgarejo, un viaje a Venezuela tiene su alto costo si van en charter, Sí, nosotros vamos a estar siempre sujetos, Arturo, a cómo va el campeonato. Sabemos que va a haber muchos adelantos. Esperemos que en este caso no nos toque, porque también hay una exigencia, el jugador tiene que descansar, tener la posibilidad de viajar a Venezuela y que el viaje sea largo, de seguro también que es bastante cansador. Cansador, agotador, con escala, y un vuelo puede alcanzar hasta $180,000 ir a Venezuela, Pedro. Sí, es así, Arturo, y bueno, esperemos que se tome la decisión correcta en lo que refiere a este tipo de decisiones que sabemos que es también 70% dirigencial y 30% del cuerpo técnico. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Cuando le dije 180,000, perdón por no agregar, es vuelo charter, no el comúnmente comercial. Carlos. Mira esta información que puede ser real y tiene que solucionar Cerro. No sé si va a conseguir. Manolo Jiménez podría no dirigir Cerro en la Copa.
Por la licencia. Por la licencia. Claro, porque si tiene UEFA no puede dirigir acá. Sí, por la licencia. Tiene que pedir una excepción. No sé si la Conmebol le va a dar. Y la conferencia de prensa a Víctor le va a preguntar. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar con 50.000 guaraníes. Más información al 218-4000 en nuestras redes sociales de la Caja Mutual. ¿Cuánto dura? No. Si vos tenés la licencia UEFA, pagás un canon acá y te dan la Pro de Conmebol. 1.500. Más o menos. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas, estés donde estés. Más información al 0182-23-23-23. Entonces va a dirigir. En estos momentos, el doctor Agüero está haciendo todas las gestiones correspondientes, vicepresidente de Cerro y asesor jurídico. El doctor Agüero que está viendo esto que decía Carlos de la documentación para que pueda estar en campo. Inscríbete en la UTIG y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia. Ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIG, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. 1321. No hay que revisar el VAR, es otro golazo. El Lacto Holanda. Lacto Holanda ganó por 10º año consecutivo el Top of Mind categoría yogur. Lacto Holanda, primeros en tu mente y en tu preferencia. ¿Qué equipo va a poner? El que, solamente sobre ese tema, el que tuvo ese problema fue el técnico de Liga de Quito ahora. Él no pudo dirigir. Español también, Alcácer. Sí, y Gavarini fue el que dirigió en Recopa ante Fluminense. Gavarini fue. Así que sería algo. Y ahora hace 2 semanas la Recopa. Entonces lo que vamos a sacar, lo que está pidiendo ahora el doctor Agüero, Chino Agüero, a ver cómo está el tema. Para los dolores menstruales, Quitadol Pen tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor en Quitadol de venta libre en farmacias es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. A la mesa hoy yo quedé difónico. Sí, se alteró. Todo por y después le dio la razón al niño. Se alteró por culpa de y después le terminó dando la razón al niño. Tiró el público de Cerro enfrente encima del niño. Tranquilo, 12-8, tranquilo. No, pero la Morena, como dijo, me cortó todo, será. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales en Pedradas, con salidas rutas importantes, no Italia, acceso sur, la loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Cafa el que falla. Pues arrancó Pancho. Él dijo, sí, Palermo y... Pancho sí, fue. ¿para qué estaban ahí que fueron a sacar? No, lo que dije fue que es un fracaso Olimpia el año y que ayer me pareció fue la cerecita del postre no verlo ahí. Nueva Renault Arcana en 3 versiones desde $27.990. Ve tu test drive en Casa Matriz República Argentina, casi José Martí, redes sociales @Renault Santa Rosa PY. Renault, una marca del grupo Santa Rosa. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Yo quiero decir una cosa, Gustavito, es más doloroso a Olimpia lo que le pasa a no estar en la Copa que cualquier cosa. Es más doloroso para el hincha de Olimpia. Yo decía Carlos que hice a Víctor en la transmisión del partido. Si los rivales de Olimpia piensan que Olimpia van a recaudar con Olimpia, no va a ser lo mismo que Olimpia metido en Copa. Porque no está. A Olimpia se le borró el año. Y el hincha de Olimpia está acostumbrado a la Copa Libertadores. Incluso al tanto de la Sudamericana. ¿Más la Libertadores? Sí. ¿De realidad? Sí, otra repercusión. ¿Estás cansado de que el calor te irrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Steny Onic. 1323. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Lo hubiéramos preguntado a Andrés, pero está de viaje. El tema de Olimpia, ¿hace cuánto que no está en Copa? ¿Qué ausencia de Copa? Creo que 2017 no se fueron, 18. Tampoco estuvo, fíjate, en Sudamericana. ¿Cuándo comenzó la Sudamericana? Olimpia estuvo en Sudamericana. No. En Copa. ¿Hace cuánto que Olimpia en Copa? Libertadores. No, en Copa. No, pero estuvo todavía en Sudamericana. Se eliminó en la primera ronda. ¿En Copa Libertadores hace cuánto? Y en Libertadores no había estado... Creo que antes de la pandemia fue 1 año o 2 años antes. ¿Cuándo? ¿Pasa que jugó con Cristal? No, pero estuvo también en Libertadores. Jugó, solo que se eliminó en fase Olimpia está identificado en Copa Libertadores, es la realidad. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py. Qué feliz debe estar Manolo Jiménez. Todo para ganar tiene. ¿Qué? Todo para ganar. ¿Qué quiere decir todo aquí? ¿Que el rival no juega? No, pero armar un equipo como Cerro, un grande, todo para ganar. Pero vos mismo dijiste recién que tiene que meterse en la Copa. Vamos a ponernos claro, estoy de acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo. El objetivo de la Copa, ¿cuál es ahora? El inmediato es clasificar. Vos mismo dijiste tiene que olvidarse el campeonato y Víctor ya te dijo no.
Yo dije, pero hace 15 días y ayer dijo Gaspar. Mil Empeños, venta arreglos, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Y no tenés tu WhatsApp ahí, yo para el pueblo. 2015 fue la última que Olimpia no jugó 2015. Libertadores. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida. Asociate de forma fácil ingresando a www.universitaria.co. Completa tus datos y listo. Conoce más llamando al 617-0000. Universitaria, socios de tu vida. La última vez 2015. 2015, sí. Aquella vez había jugado Sudamericana y se había eliminado ante Independiente. Era Arce el técnico. Después siempre estuvo en Libertadores. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Podés jugar en nuestro casino online más de 1000 slot, mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobra en Casino Slot del Sol. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas: perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado de cemento Vallemí, acceso sur casi perpetuo Socorro, Ñembe. ¿Y cuándo estuviste con Buffarini ese partido en Avellaneda? El Buffarini. No, Buffarini, yo ya no estaba en Independiente. ¿Dónde estaba vos? No, cuando le gana Independiente Olimpia. No, perdió Olimpia. No jugué yo. Sí, perdió Olimpia, no jugué. No jugó, ese partido estaba 2-1. 3-2 terminó. 3-2 y entra Pangracio. Olimpia se volvió loco. El gol es un lateral. Es un lateral sobre el final del partido. Llegaron las ofertas del día en Punto Farma. Aprovecha hoy martes 19 y mañana miércoles 20 de marzo nuestros 603 puntos en todo el país. Estas super ofertas de cuidado y prevención para tu salud. Hasta 50% descuento en productos seleccionados hasta agotar stock. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. ¿Estaba contigo o no? No. Sí. ¿Vos estuviste en la cabina? No estaba todavía. No estuve en la tribuna. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados CBH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Tenemos audios de vuelta. Bueno, ¿qué vio? Hablando de Olimpia, hablen a equipos que están participando, ya amigos. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Golfing los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2. Claro, ocurre que si le diga a Gerardo Gorosito, le dice a Gerardo no quiere, tiene razón, se fue de Tigre y lo sacaron. Sí. Y el tema era muy puntual, Ramón Sosa. La mejor opción para instalar su industria de depósito fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. 1327. Ya mismo en Clarazo hoy pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Chorti Beef con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Arturo, como cerrista te digo, Cerro será un fracaso una vez más en esta Copa Libertadores. Llena tu tanque con Supra 95 aditivada, dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpio los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 insuperable Copestrol, vamos. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña a donde vas. Tráelo a Erimark y maximizarlo con los mejores accesorios de las marcas Keko, Santec, Positrón y otros. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Quería comentar nomás con el resultado de ayer. El porcentaje quedó más o menos al estilo Premier League, la tabla del porcentaje. Carlos 28, Víctor 28, Francisco López 28, Germán Cafa 24, Jorge Sosa 17. Cuidado. Así que estamos todos ahí. Caballo que alcanza. No fue mi fecha. Tengo que dejar que ganen. Tanto cargó Sol América el segundo tiempo que no pudo definir, decía Caracoa. Sí, tuvo varias. Intentó. Y no pudo. Una vez que hace el descuento, a partir de ahí se metió Sol América en partido. Pero hubo un momento que estaba para cualquiera de los amelianos, también tuvo un par de contra. Ahora el 3-1 o el 2-2. Pero sí tuvo chance de eso. Te contamos que Control es el preservativo número 1 ganador del Top of Mind 2024, el que está presente en la mente de todos cuando pensás explorar tu sexualidad de manera segura. Tu primer pensamiento es Control. Ganador Top of Mind 2024 en tu mente y en tu preferencia. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad. Presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo de garantía del grupo Toyotoshi. El niño Sosa dice, ¿para qué quiero premio virtual? Dijo. Está último ahí, 16 creo. No, a 11 puntos vea. ¿Pero a cuánto de Germán? Ya estoy, le recorté puntos. Y está todavía una en el otro está puntero, en este está 16 puntos en contra. Germán también se fue metiendo a 4 nomás hasta ahora. Esta fecha me perjudicó, venía bien.
pero creo que saqué un punto esta fecha, 1 o 2 puntos. ¿No? Vos viste uno el último ganador, ¿verdad? No, Francisco es bicampeón actual. Sí. Yo fui bicampeón antes de Francisco. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Echando una información, ¿cuándo nos pagó todavía Huracán a Luqueño? No, todavía no. Está a la espera. Y cuando llegue ese dinero, con esa plata se va a arreglar la gradería norte. Sí, ya sé, niño. ¿Te acuerdas que dijo 45 días que la FIFA? Y va a este ritmo. Y va a ser peor cuando tengan que pagar. Sí. Los intereses lo van a comer. Sí, y otro que se va a comenzar a apurar ahora es Guaraní, por el pago de Botafogo Segoviña. No le está abonando y va a ir a FIFA igualmente. Universidad de San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANA, filiales en Lambaré, Capeté, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar, sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. 1329. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Charles de Gol 2034, Asunción. No, que es raro lo de Botafogo. Y ahora el último Romero. Que no paga, claro, o sea, tiene para contratar, pero no tiene para pagar una deuda. O sea, es raro porque Botafogo es solvente. O sea, tiene propietario el club. Sí. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunicate al 319-0000, Salud Protegida. A Alder para entrevistarme por el tema bailando, ¿verdad? Bailando. Ven y a Bristol y aprovechar los descuentos increíbles en televisores y celulares en todas las marcas y modelos, los mejores precios del país sin entrega inicial. Llámanos al 519-4000 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tenés razón. No me digas. ¿Cagamos? No fuimos nada. Ya está, terminó todo. La mejor forma de renovarte es hacer ese viaje que tanto venís deseando con tu tarjeta de crédito Banco. Paga tu viaje soñado hasta en 18 cuotas sin intereses. Disfrutar el destino de tus sueños. Banco crece desde la raíz. Pero somos periodistas, güey. ¿Cómo vas a sacar eso? No le llamen nomás por respeto. Visítanos en el salón de ventas más visitado del país, Boyani Músicos del Chaco. Llámanos al 569-9000. Ingresa a tupi.com.py. La gente sabe. Exceso de amor. Viene Paraguay. Amor anire kuoti eputaron en día niña putita leña cuambure y se estira. No tengo mucho para sacarlos, ¿no? No. En Casa Grutter con nuestros precios mayoristas compras más y ahorras más, así que no esperes más, vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Víctor. Hay más audios. Era Hanna, Giorgio, hermano. Digamos, Encarnación, y Semana Santa de estar tranquilo, a Peña Mangueta, Desde Morequina, Paraguay, y sabe usted cuando llega la lluvia acá en Maracaná, desde este lugarcito, ¿qué recuerdo tenemos para compartir con usted? Dice así más o menos, Jaupe, ya Ujanwa, la gallo, Oriscueponan, está llegando, llega la gallo, ahí está. Lluvia en el tejado, viento en el portón. Y yo la música era de antes, ¿cómo es? ¿Qué? Hoy metiste una frase. La música era las de antes. ¿Cómo es? Música eran las de antes. Bueno. Poné otra vez, tiene un registro, ponelo otra vez esta música, esta última. Fíjate vos, Germán, el registro de y yo aquí, en esta soledad. Soledad, como eso es un arte. ¿Qué partido juega Paraguay? Pero explotó otro pozo de CNT, el cartón número 468.225, se ganó una Renault Oroch más 10 millones en combustible. Ya compraste tu cartón CNT de esta semana, sé por Emoy. Yo creo que el público nos va a aplaudir cuando tengamos en el estudio Alder. ¿Verdad, Víctor? Sí, seguro que sí. Pero Víctor? tiene que cantar Víctor con la... ¿Usted saca la foto con la buen hora de buen dueto. nota. Se va a sacar Y la foto de nosotros Víctor. reposo. No, pero... Arturo, de 500 lucas aplaudiste delante cantante. Muy bien. ¿Qué pasa? Con un 500 le va a aplaudir a tu cantante. Desde los viñedos de Álamos de Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994603-777. Sobre Arturo, o sea, me dan a de a veces y yo cagan de ella ahí. Lo serio. Que te cases. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Sí, aprovecha la oportunidad y mandamos un súper saludito muy especial
para los amigos de Fútbol a lo Grande, especialmente para el amigo Arturo Máximo Rubín y a toda la audiencia desde Maracaná, Paraguay. Sigue. Desde Maracaná, Paraguay. Semana Santa. Y los nuevos inigualables. Los nuevos inigualables. Semana Santa, Jalinko Yolomita, ay botu pao pemae, ko angao kuhangwa. Sí, aprovecho la oportunidad y mandamos un super saludito muy especial para los amigos de Fútbol a lo Grande, especialmente para el amigo Arturo Máximo Rubín y a toda la audiencia desde Maracaná, Paraguay. Sí. Tomate, locote, papa, cebolla. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Comandante, esta semana es semana de selección. Y anduve la tuk-tuk de Víctor. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Paraguay. No, mi canto es Chaco Estoy Boreal. pagando Carlos. todos mis pecados hoy. Sí. ¿Por qué? ¿Y vos ya le escuchaste cantar a Víctor? No, felizmente. Canta muy bien, Carlos. No, mejor que Alder. Sí, Mejor que Alder. En un asado vamos a escucharle. La radio no puede volver a hacerlo de antes. Ahora que viene Semana Santa. ¿Te acordás? Antes de Semana Santa la radio no salían al aire. Sí, solo estática. ¿Verdad? Sí. Todas las emisoras se apagaban. ¿Cuándo cambió eso? Es más, vos no podías correr a la siesta, no podías jugar, no podías hacer nada cuando era criatura, porque era Semana Santa. Recupera la Z, hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Redes sociales, @recuperar PY. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Saborear los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia. Elegí jugo Suco, vienen en sobres para 2 litros y el pack más conveniente. Para 10 litros, probá jugo Suco. Otro audio. Arturo, hablen de otras cosas, ahí ya gelan de darle así ese. Ni siquiera es simpático el tipo. Yo no estaba. ¿Vale? Pero eso es Gustavito porque puso, ¿verdad? La, ostenta un león. Paz. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, teléfono 0971-830-008. Vamos a ver entonces, esta tarde ya la fecha de los partidos. Sí, tiene que salir hoy, o por lo menos eso está previsto, porque la reunión de la divisional va a ser mañana, en base a que hoy se confirma el calendario, así ya programan fecha 11, 12 y 13 del torneo paraguayo. ¿La selección qué hora juega? El lunes a la 1 de la tarde juega ante Rusia. ¿Y el equipo? Y no, todavía no sabemos detalles. Todavía no sabemos detalles. ¿Quién va a jugar en el arco? Coronel. Carlos Miguel. Coronel. ¿Sí? Carlos Coronel. ¿No te va a poner Gatito? Tendría que, pero... Sí, por mí sí Gatito, pero yo creo que va a respetar a Coronel. Pero Garnero no debe cambiar. Testeado, comprobado y probado en los mejores laboratorios del país, las parrillas de la gente, Linato parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Opiza, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magna, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, Renta Magna, herramienta más en su obra. ¿Y lateral derecho Rojas o Ramírez? Para mí lo va a poner Robert Rojas, de vuelta. Ramírez. Yo jugaría con Ramírez. ¿Con qué jugaríamos o a quién le va a poner Garnero? Esa depende de la pregunta. Es la pregunta. ¿Qué jugaríamos nosotros o qué jugaría Garnero? Esa es la pregunta, pero para lo mí que va a hacer Garnero. Para mí Garnero, para mí Rojas. Yo lo pondría Ramírez. Con lo que acaba de decir, que él no es de cambiar, va a jugar el Coronel y Rojas, si no pierde coherencia. Sí. Grupo Crisma, más de 25 años juntos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El pack Fortín etiqueta negra de 1 litro viene acompañado en jugo de pomelo frutica, agregas y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293. ¿Centrales quiénes tiene?
Para mí Balbuena y Alderete. Si Alderete está bien, porque él decía que ¿Jugó le el otro día? asustó. Ah, ya jugó después de eso. Ah, no. No, ayer, Entonces sí, entonces Cualquiera. perfecto. No sabía eso. Pensé que era algo de Balbuena y Alderete. Balbuena y Alderete. ¿Y quién es ahí otro? Otro central. Y ahí lo tiene Roberto Fernández, el que está en Rusia. Tiene a Gustavo Velázquez, el de Newell's. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 018-204-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo o renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Para sufrir, lleva tu Split BCP de 12.000 BTU con 2 cuotas de regalo. Antes 18 cuotas de 261.000, ahora solo 16 cuotas de 261.000 guaraníes. Electro va mejorando tu calidad de vida. Llegaron los imbatibles en supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. ¿Lateral ligero? Espinosa. Matías. ¿Y otro quién era? Y tiene a... y Alonso, el que lo suele Junior usar Alonso. de lateral. De Espinosa. Ah, eso. Quizás juegue Junior Alonso. Por la envergadura física. Por el rival. Y por ser Rusia. Claro. Que conoce el ambiente. Exacto, frío. puede ser que juegue. Sí, yo creo que ahí podría jugar. No es mala idea. Llega. Solo que allí con esa ahí si lo pone Alonso, puede que lo ponga Ramírez entonces por derecha, porque no creo que tengamos a Rojas y a Alonso como laterales. Paraguay llega a Sochi Así ya jugó partido eliminatorio. Claro, por eso te digo, ya jugó. Con eso lo Sí, hace. Paraguay llega a Sochi A mí con no me sorprendería si juega 2 grados. ¿Eh? 2 grados en grados. Sochi. Ah, sí, frío. Y en Moscú, menos 7. Sí. El otro del medio, Villasanti, ¿eh? ¿Quién está otro? ¿Cuba? No da para jugar de otra manera ahora que tienen Enciso, Almirón y Sosa. Pregunto nomás, porque yo estaba pensando para mí, Diego Gómez, Villasanti, delante de ellos Enciso, por fuera Sosa, Almirón No. y de 9 Vareiro. 2, 3. No le va a sacar a Cuba. Va a jugar con 3. Y entonces va a ser Gómez, Cuba, Villasanti. Ya se fue Vareiro. Y Vareiro también. Pero se fue, viajó ya. Y está en la lista. No, porque ya se fueron varios adelantados, se fueron ya. Sí. Ya están en Rusia. Faltaban algunos Cuando hoy. se suma Gatito, porque veo que justo Botafogo tenía la final el fin de semana del Carioca. Hay todavía un grupo que tiene que Ahorita llegar. Botafogo el sábado. Creería que se va a perder ese partido. ¿Cuántos días antes tienen que presentarse cuando Sí, pero es fecha FIFA. No, ya. No tiene nada que hacer. Y Vareiro de 9. ¿Y a quién le saca? Yo le pondría a Alex Arce. ¿A quién le saca? Te queda Almirón, Enciso y Sosa. ¿Hay que sacar? Yo, Sosa y Enciso. Almirón no juega hoy. Sosa a la derecha. Sí, o pueden cambiar. Pueden rotar. Y de 9 Adam. Alex Arce. Mi gusto, pero No, va a jugar pero Adam. ahí Solo que otra Arce vez no no va a tenemos jugar lo Adam. mismo. Arce entró Va a solo jugar al Adam, final. sí. Yo creo que Y Almirón también es va a una jugar. opción, sí. Y Almirón también va a jugar. Tenemos que ponernos en la mente de Garnero, ¿qué hace? Porque a mí también me gusta Y bueno, otro equipo, pero... Almirón y Sosa. Quizá no jueguen Cis, porque no Sí, vienen con ahí continuidad. tenés el mejor jugador del fútbol argentino hoy día y tenés al goleador de un equipo del fútbol argentino. Mejor. Sosa es el mejor jugador del fútbol argentino hoy día. Ah, Sosa sí. Ramón. No, pensé que lo decía por Adam, perdón. Y Adán goleador de San Lorenzo, o sea, tenés. Después tenés Enciso en el Brighton. Que viene jugando poco. A lo que voy es, Almirón no viene jugando. Subimos de jerarquía. Hay uno o dos escalones más arriba ahora. Sí, eso sí. Pero sí, los del fútbol argentino hoy vienen destacándose más, pero son ligas totalmente diferentes. Mucho más competitivos de lo que tenés allá en Europa. Lo que pasa es que para lo que él juega, Adam es de hace el trabajo sucio, batalla más que todo lo otro que tiene. Batalla más que Enciso y que Sí, Sosa. sí, para chocar Ahora, con los centrales grandes. y sobre todo para la recuperación. No Sí. tuvo chance cuando jugó Vareiro, ninguna chance tuvo, Sí. pero hizo el trabajo de pelear, de luchar. De crear espacio. Y viene haciendo goles, sí. Y Sosa es el que más le encara. Ujú. Hoy es rindiendo una selección el que mejor rinde, por Yo creo que encima hoy de todo. Hoy Sosa está. Lo veo mejor que Enciso. Si miramos un poquito el rasgo de los rusos, no es mala idea el tema de jugar con un grandote arriba, en algún momento del partido. Sí. Mirando el rasgo, no digo de arranque, también pero en son algún partidos momento... O sea que Alex tuvo Arce- repercusión, niño. Diario, le disculpame. Hoy me dijo el presidente del Trinidad ante Boca, algunos dicen que no eran 15-0 en el primer tiempo. Sí, justo veo ahora hay un medio digital también que nos arrobó. Urbana, Sí. lo que dijo él. Hasta se rieron irónicamente. ¿Quién? ¿Se entiende? No me ríe lo que dijo. Y esta mañana que le entrevistamos en Urbana y publica el diario Le,
No, y también habla del estadio de 3.000 personas. Dice es un grupo durísimo, aseguró en declaraciones con Urbana 106.9 FM de Paraguay, del diario Olé. ¿Qué dijo? De 7 a 9 va, dice. De 7 a 9, si vos me decías yo no iba a saber. Humberto García, la derrota de anoche ante Emiliano. ¿A qué hora va ese? Buenas tardes, Arturo. Perdón. ¿Cómo te va, Humberto? Bien, Arturo, muy bien. No, estamos hablando con el niño que hizo el comentario del partido ayer. ¿Y quedas con el niño? Sí, por saludarte, Humberto. Sin dudas quedas con esa imagen del segundo tiempo, pero también el sabor de que no se pudo hacer el gol, porque tuvieron varias situaciones en el segundo tiempo, algo que sí no se dio en la primera parte. ¿Cuál es tu lectura de lo que fue el partido en general, Humberto? Creo que lo malo para nosotros fue la eficacia de Ameliano. Tuvo en sus dos primeras llegadas los 2 goles y creo que eso nos afectó bastante. Inclusive una tercera jugada hacia el final del partido que hizo una buena tapada nuestro arquero. No tuvimos 2 llegadas ante la otra parada que lastimosamente no pudimos convertir también. Creo que equivocamos los caminos en lo que fue el primer tiempo y el segundo tiempo rectificamos y creamos varias situaciones de gol y mejoramos lo que fue el trabajo del primer tiempo. Es para hablarlo, charlarlo con Acosta, porque si no me equivoco, cuando ya llegaste también justo se le expulsó hace 3-4 fechas atrás. 2 situaciones en donde por allí llega tarde y justo recibe la roja en un momento donde ustedes venían apurando en el partido buscando el empate. Sí, así como si es la misma cosa que le pasó contra Libertad cuando perdimos también. El partido estaba controlado y no había grandes jugadas para ninguno de los arcos. Y con la expulsión de él, creo que se abrió más el partido y Libertad tuvo la oportunidad que tuvo para ganarnos en esta fecha. Creo que, como te dije, tuvimos la pelota, la Mediana tuvo el control de lo que fue el primer tiempo. Jugamos a lo que ellos querían. Y como dije, el segundo tiempo fue mejor. Lastimosamente, las situaciones que tuvimos no pudimos marcar y la expulsión de Acosta también nos golpeó un poquito más. ¿Qué datos tiene de lo que va a ser mañana la reunión adicional? ¿Qué día estarían jugando por allí? ¿Ya algo previo? ¿Martes, miércoles? ¿No le dijeron algo? ¿Cuándo jugarían, Humberto? La idea que me lanzó fue que podría jugarse el martes, miércoles, jueves santo, uno de esos 3 días, y después repetirlo otra vez a partir del sábado, domingo, lunes. Esa es la idea inicial que creo que tiene. Y bueno, Humberto, seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo y vamos a conocer, como estamos comentando acá, la triple programación de lo que viene mañana en la reunión de la divisional. Chao, Humberto, gracias. Vale, gracias. Adiós. El tema del promedio. Sí, ya empieza a ser preocupante. Así es. Tacuarí y Sol No los suma. más comprometidos. Y General y Ameliano son los equipos que hasta ahora se están salvando, o sea, los que marcan esa diferencia. Sudamérica tiene que restarle a General Caballero, pues bajan 2, ¿no? 14, 15 puntos de diferencia ahí en punto hoy día. ¿Cómo? Y con Tacuarí que ganó, creo que quedó a 11 en este momento de diferencia. Pero pasar el Tacuarí no le salva. Tiene que alcanzarle a General Caballero. Sí. Luque está a 11 puntos de Sol. Solo que uno piensa que Luque va a seguir sumando muchos puntos. Perdón, disculpame, Carlos, Chinidense ¿con quién arranca? En la Sudamericana arranca ante... ¿Cuándo juega con Boca? Fortaleza. Contra Fortaleza primera fecha y con Boca es la cuarta. Acá digo, no allá. Sí, acá la cuarta, cuarta. la tercera. Primero te va visitando, entonces. Primero vaya. Triniense es 4 ante 1, cuarta fecha recién acá en Asunción. Porque es cierto. Y ante Boca lo que dice juega Norma. ya ¿Quién en es la Triniense? segunda. Segunda, pero esto Sí, se va a conocer. El más Acá. normal de pronto dice acá. que se va a hacer conocer en Sudamérica, Triniense. Sí. Él lo dijo. La segunda en la Bombonera, la cuarta acá en Paraguay. No, cuando se presenta. Allá la Porque allá segunda. le había ganado Capiatá a Boca. Sí, en la Bombonera. Que anduvo muy bien el arquero, que atajó todo. Sí, Antonio Franco. Y el relato de, ¿cómo se llama el partidario? Mollo. ¿Qué dijo Mollo? A la mierda, ¿cómo que dijo? Paraguayos de mierda. No, dijo así. Sí dijo eso, después salió a decir que sí, que Guau aceleraba la ¿Por qué hizo grabación. así, Vito? Y Si porque después eso pidió dice, disculpas. Gustavito tiene la grabación. Pero y siempre vamos a te escuchar encanta más y quilombo. eso dijo, paraguayo. Acelera la cinta.
Gol del Capiatá. Capiatá 1, Boca 0. ¿Quién es este lingo? ¿O qué les parece que dice a ustedes? Partidario. No, yo escuché, lo dijo. ¿Por qué le trataste? Me van a informar, me van a informar. Este es partidario. Costa Febre de River. Poné otra vez. Me van a informar, me van a informar. Tenemos que hablar después con Daniel Mollo. Patina. Porque, sí, pero él reconoció, ¿te acuerdas que hablamos con él? Sí. No, pero en realidad no reconoció, él dijo que dijo otra cosa. ¿No le dijiste nada, Víctor? No, yo no estaba en ese momento todavía en la mesa. Eso fue 2014, pues. Hace 10 años atrás ya fue otra vez. 2014. Ahí va, le pegó el Piti Martínez, la sacó Rossi. Vuela, vuela, Rossi, vuela, vuela, vuela. Volaré, oh, cantaré. Acelera la cinta, acelera la cinta. Él dice que no están acelerar la cinta, dice como que alguien dice esto es paraguayo de mierda, pero él le interpreta lo que, no es que él dice, él le interpretó a lo que se dice. ¿Qué es lo que me mira, Francisco? Yo no entiendo así. Pero ustedes siempre pensando mal. Norman Rieder, hablando justamente de lo que es una incógnita trinitense para hoy el mercado continental. Un grupo durísimo, comandante, pero yo creo que eso hace que sea todo más lindo, ¿verdad? Y jugar contra Boca desde el punto de vista de Trinitense es lo mismo que habíamos comentado contra Colo-Colo, el Nacional, es un privilegio para el Trinitense, es importantísimo para nosotros para que se le conozca al club. Un desafío enorme pero hermoso. Tenés razón, así mismo como dijiste. Cuando Boca especialmente reciban la Bombonera trinitense, ¿no, Norman? Es un prestigio para nosotros, ¿eh? Es un gran prestigio para nosotros porque aparte de lo futbolístico que desde luego vamos a pelear allá sin achicarnos ni bajo el agua, pero desde el punto de vista del club trinitense y lo importante que es que se haga conocer a nivel internacional por todo lo que eso significa, es un prestigio. Y contanos con relación a los muchachos, al plantel, lo que dice José Arrué, los preparativos, campeonato y copa. Bueno, todos los muchachos pedían por Boca. O sea, la realidad es que cuando nos eliminó Colo-Colo, ya inmediatamente nos pusimos a pensar en la Sudamericana y lo que todos queríamos que nos toque Boca, ¿verdad? O sea, estamos muy contentos por eso. Increíble como se dio ayer porque el equipo que estaba antes que nosotros coincidía el país, entonces se pasó al bolillero al lado y nos tocó a nosotros justamente Boca, ¿verdad? Así que es un grupo duro pero contento y bueno, y en cuanto al torneo local, a seguir peleando. El equipo se está empezando a entender cada vez mejor y yo creo que eso sirvió ya ante Guaraní. Local primero trinitense en la serie. Sí, así entiendo que va a ser. Bueno, y mañana reunión de la divisional, 3 fechas seguidas se van a confeccionar. Sí, así mismo, también estamos atentos a eso porque, bueno, jugamos a Luqueño, pero vamos a Cerro Porteño y más los partidos internacionales, hay que ver cómo termina todo ese tema. Claro, y lo que yo decía que inaugura en la Sudamericana el trinitense enfrentando de local a Fortaleza. Así mismo, otro rival durísimo, ¿verdad? Y es el viaje más lejano que vamos a tener, pero bueno, estamos en el baile. Y bueno, Norma, ¿qué más se puede agregar a la Sudamericana? Contanos. Y comandante, ayer, la verdad que el sorteo muy lindo, conocimos a muchas personas, cada vez conociendo más gente. Bueno, hoy leyendo todos los comentarios o haciendo un repaso rápido así por Twitter de todos los comentarios para Contriniense, es emocionante y hasta simpático leer, ¿verdad? Y bueno, hay una gran incógnita de mucha gente respecto a nuestro club. Y bueno, eso hace que esto todo sea más emocionante porque es el objetivo del Trinidense, ¿verdad? Lograr que esté un poco también a la vista de la gente. Claro, habrán preguntado trinidense de Paraguay. Esa es la pregunta para Sudamérica, ¿no? Así mismo, esos son los comentarios educados, ¿verdad? Después hay muchos otros más que nos llenan más todavía de motivación. ¿Y qué, por ejemplo? ¿De dónde salió, por ejemplo? Sí, 15-0 en el primer tiempo, tallo para 3.000 nomás, bueno, de todo. ¿Y vos por qué haces caso a esa cosa, Norman? No, yo no hago caso, a mí me llena de energía.
Claro, porque la pregunta, se preguntarán, y en el grupo donde está Chilinense, y justamente te aparece Boca, Fortaleza, los más populares en Brasil, el mismo Nacional de Potosí, de Bolivia. Claro, no, yo entiendo la duda, tienen todo, y es justamente eso lo más lindo, porque todos nosotros somos chilinenses, más las marcas, los oficiantes que nos acompañan, más el país, ¿verdad? Que haya un equipo más de Paraguay, que hoy mucha gente se va a poner a investigar en Google solamente de quiénes somos, qué hicimos. Eso es motivo de orgullo. Por eso te digo, para mí eso me llena de motivación. Yo normalmente no entro a las redes, pero cuando te toca un grupo contra Boca, imposible aguantar si no entrar a leer los comentarios de los muchachos. ¿Cómo te va, Roberto Nani? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo le va tanto tiempo? ¿Cómo andás, Roberto? Contanos, Roberto, vos sabés que tocan suerte a Cerro en el bombo Fluminense. ¿Te acordás? Los partidos. ¿Te acordás, verdad? Sí, pasó un tiempo, pero me acuerdo. La gente me hace acordar por Twitter. Me mandó ayer empezaron a retuitear algunas cosas, lo veo, y bueno, ya maduré por suerte. Y bueno, Roberto Nani, Fluminense, Sudamericana 2009, uno ve en las redes, empujones, pasó de todo, ¿no? Sí, fue un partido raro, porque estuvimos casi que 90 minutos cerquita de la larga, no me recuerdo si en ese momento había larga o íbamos derecho a los penales, y en el último minuto nos empatan con una falta previa que nos hacen, que no la cobran, y bueno, después ellos festejan el gol delante del banco, se arma algún problemita ahí, termina todo en una batalla campal por ahí innecesaria, pero bueno, cuando uno tiene las pulsaciones a 1000 a veces es difícil frenarse. ¿Sabés por qué te digo esto, Roberto? Hoy con el VAR, lo que hubiera pasado, ¿no? Y bueno, no se sabe, la última vez que jugó Cerro contra Fluminense con el VAR, a Cerro le anulan un gol que estaba... Sí, me acuerdo. No, yo hablo de incidente, ya sé que vos decís, el lateral que estaba habilitando. Sí, no, con el VAR creo que hubiera sido lo mismo, porque el incidente se da después del partido, y pero en campo. Un poco a mí me suspenden, las suspensiones son por lo que vieron en la televisión, así que, bueno, no lo sé, pero bueno, ya no lo hago más igual, ¿no? Ya hoy el jugador, hay otras cosas, otros valores, hay que mostrar otra imagen también, no es lo ideal, pero bueno, uno era joven y un poco calentón, ahora estamos más tranquilos. Roberto, ¿y cómo ves a Cerro hoy? Y bueno, es difícil dar una opinión futbolística porque se vienen cambios, tiene un plantel de mitad de cancha para adelante, rico en jerarquía, con Iturbe, con Pachi, con Cecilio, con Diego, tiene jugadores interesantes. Después, bueno, hay que lograr que esas individualidades jueguen en el colectivo, que se amalgamen, tener una idea de juego. Ese es el desafío del próximo entrenador, que bueno, que tiene la experiencia como para poder lograrlo. No conozco su trabajo, así que no puedo opinar tanto al respecto, pero que obviamente uno como identificado con el club le desea lo mejor, ¿no? ¿Seguís permanentemente charlando hasta hoy con directivos de Cerro o con integrantes del plantel? ¿O perdiste ya ese vínculo? No, con algunos directivos a veces charlo, la verdad que no es frecuente, no es que charlo todos los días, pero bueno, por ahí tenemos charlas por alguna consulta, por algún jugador o por una cuestión mera de algún saludo para algún cumpleaños y demás. Pero bueno, los tiempos cuando uno está en el fútbol a veces son muy dinámicos, es difícil estar en contacto. Yo hoy estoy muy metido en lo que es el mundo Vélez, la verdad que es muy intenso el trabajo que me toca hacer y no quiero imaginar la dirigencia de Cerro Porteño en este momento, ¿no? Que están eligiendo un entrenador nuevo, que están barajar y dar de nuevo de cara a una competición muy importante y muy difícil, ¿no? Así que es un momento complicado desde ese punto de vista, pero bueno, que siempre un cambio trae esperanzas. Roberto, solo por curiosidad, en aquella pelea del 2009, después de un tiempo vos llegaste a cruzarte con alguno de los protagonistas de Fluminense, por ejemplo, Conca, recuerdo que estaba en aquel equipo, no sé si alguna vez hablaron del tema o ya no volviste a tocar con nadie de Fluminense esa cuestión. No, la verdad es que no me crucé con nadie más, creo que en algún sorteo de la Conmebol me crucé con Fred, pero todo bien.
De todas maneras, yo, terminado el incidente, cambié la camiseta con Tiguiño. Ni bien terminó todo, creo que fui el último que se retiró del campo de juego, se habían ido mis compañeros, el técnico, entonces yo me quedé arriba y terminé cambiando la camiseta, así que no, por eso digo, son cosas que a veces pasan, porque bueno, las masas se pelean, uno se suma, pero no tenía nada personal con ninguno de esos chicos, al contrario. Un abrazo, Roberto, gracias, éxitos. Un placer, Arturo, muchos saludos para todos ahí, abrazo grande, lo mejor. Igualmente, Roberto Nani. Fútbol a lo grande, Monumental. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero.